corazón. No quiero ser metido, loco, pero me llama la atención qué tiro esto. ¿Eso qué es? Vamos a ver, Palpi. Aquí veo un nombre. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Ahí dice Ale, parece que es Alejandro, Palpi. Venga, mira. Ay, Alejandro. Sí, Léelo. Ay, parce, léelo. Venga, Palpi, usted tiene que abrir esto, Palpi. Yo invertí, yo ¿Quieres lo que yo lo traje. lea? Yo lo leo, güey, si quieres. No es para Alejandro, no. No, de cosas, ¿por qué le mencionan al muchacho? Allá lo pusieron y después... Hay que leer bien, por favor. No, ahí dice Ale. Mira que hay dentro, Dice Ale. Ahí dice Ale. No dice O Ale. No, espérate, o sea, hace referencia a la forma en la que se hizo. Hay una ¿Puedo leerlo? ¿Por qué dice Ale? O sea, El hombre. igual es para una persona en específico, ¿lo puedo leer? Ale, o sea, de alar. Ale. Dice, Alar. dice, escucha... ¿Yo qué dice Ale? Bueno, me voy a atrever a leerlo. Escucha, nudito de Alex Seguer. Me hace pensar en ti. Te siento a la distancia, a tu tiempo. Espero endulzar algo tu corazón. M. Dame solo uno. Sí me interesas, te lo he dicho. Me gustas. Más confundida, ¿verdad? Sí. Necesito un tiempo también para reconstruirme. Siento que tengas un interés en mí, o sí. Siento que me estás buscando. Ah, sí, pero no. Así que ni modo. Estoy más desenredada, casi ya por decidida. Gala antepasada, ¿por qué me salvaste? Me pidió que te traiga una carta. Manda, ¿quién es? Nada, quería verte. ¿Qué me cuentas? Siempre supe que donde a él le gustaba a Elizabeth. Amigo, siempre hay tema de conversación. Porque a mí me han lastimado mucho y yo no pienso caer en eso otra vez, ¿me entiendes? Por eso yo me tomo mi tiempo despacio. Simplemente que esa conexión que había no la va a ver de nuevo. Mare, fuiste tú por Andrés. No, no le Confiésate. ¿Cómo vas a ver? Para que adivine. Para que adivine. Cuidado, no te ¿Qué quieras. opinas, Andrés, de tu regalo? Yo creo que hay un secreto ahí, él sabe que es para él. Él sabe. Sí, él sabe que es para él. ¿Es para ti o no es para ti? Guarda la caja, mijo, te puede servir para otro regalo más adelante. Regalo de cumpleaños, güey, no sé. La caja está bonita. Ay, qué sonrisita. Ponte la pluma de bigote, güey. El amor es una magia. Muchas gracias. No. Y pensar que todo esto le costó el bigote. Pues, El amor, el Andrés amor. dice muchas gracias. Y pensar que salió más cara la caja que el chocolate. Qué lindo detalle. ¡Corazón! Ya los corazones pasaron de moda. ¡Ay, escuchado! Para el No, para el otro lado, para allá. Yo soy timón, ya. No me a Sebas, para el otro lado, para el otro lado. No. A Palpi. Ay. Ahí, solo te da la carita. Elisa, Ya, dale un beso. espérate. Un poquito. Ey, dale un beso, dale un beso. Ahí. Acolítame tus manos también. A trompita. Ahí. Acolítame la mano. Las manos. No la... Ahí. Beso. Dame, ponme la mano así. Pero mi amor, déjame hablar. No sacas tú, solo así. Solo así. Jorge, ¿qué? Mírame. Elizabeth, por favor, Elizabeth. Dame solo uno. Yo sé que es rápido, pero uno. Muero por dar. Avanza que está sudando. No salgas. Dale, beso, trompita. Ya empezó con el abrazo y todo.
pasa? No, voy a hacer otro poema, ¿ya? Está asustado, está asustado. Amigo mío, Así, no te Austin. quise fallar. Para Austin, para Austin. Gracias por hacerte un lado. No. Te amo. Ya. ¡No puede ser! Dos on dive. Dos on Ay, dive. para que ya no pelee. Exacto, exacto. ¡Qué fuerte! ¿Qué te pasó, Ya, tranquilo, chicos. Corazón, corazón, corazón. Vaya, Oti. Ahora, Oti. El otro, vamos, Oti. Ya, pues, Melissa. Ahora, dale. Dale, Oti, dale. Dale. Ahora. I can fly, I can fly. Dale, Melissa, dale. Oye, pero tú parece que estás agarrando otra cosa. Ahí, La que primero haga el corazón, la que primero haga el corazón. dale. La que primero haga el corazón. Va. Dale que se me cansa el brazo. Dale, Carla, tú vas a ganar. Ella no hace, Dale, ella- dale. la que haga el corazón, dale. Me estoy cansando. Ya se están acabando los hombres, aprovechen. Eso es una señal de que no. Ve rápido, ve ahí, dale. ¿Qué pasaría si es que ella sigue en esta misma postura las próximas 5 semanas? Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar que eso pase. O sea, que vas a convencerla. Convencerla, pero yo no voy a dejar que eso pase. Claro. Eso me pongo a pensar, ¿será que si es que ella sigue y continúa esto por 5 semanas, por decir así? Ya es demasiado tiempo. Ahí está. Uno de los dos será que va a decir, bueno, acá no se está definiendo nada, entonces como que Eso va a ser demasiado tiempo. voy a buscar otros caminos. Eso fue lo que me puse a pensar también ahora. Como te dije, yo no dejaré que eso pase. Renier, déjala, no seas reservado. Lo trajeron para que te baile. Y va a bailar. Bye. Oh, por Dios. Música. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿cómo estás? Escuchó lo de la pulsera. ¿Escuchaste la historia de la alcoholita? ¿Eh? ¿Escuchaste esto? No escuché nada. Mira, Roberto, Yo ¿cómo te estás? cuento. Mucho gusto, Váyanse. señor Rey. Me la llevo un momentico, ¿me la prestan? Un No, segundito. no, no. Si yo no puedo ser feliz, nadie puede. Un segundito. Está abrumada. Ay. ¿Qué? Cizañoso, ya, cizañoso. Rompiste el sofá. Estoy muy interesado en ti. No sé por qué dices que mis palabras son sacadas de un cuento, de un libro o algo, pero salen de aquí. No quise decir eso. O sea, como que dices frases así, como que no estoy acostumbrada a que me hablen así, creo. ¿No estás acostumbrado? ¿No te gusta que te hablen así? No mucho. ¿No mucho? Bueno, ok. Los sentimientos están ahí. Los sentimientos están ahí. No puedo ocultarlos. No puedo esconder algo que estoy sintiendo. No puedo. Entonces, ¿qué tú quieres que te hable como que? ¿Qué hay, mami? ¿Cómo estás? No, tampoco. Entonces, Normal, o sea, sé tú. soy yo, estoy siendo yo. Estoy siendo yo, pero de una manera que me gusta ser yo. Me gusta ser así con la persona que me interesa. Ser romántico, ser detallista. Pero esto es lo que es. Esto acá. ¿Quién lo ha envuelto? Esto. ¿Tú lo has envuelto? ¿Tengo que hablar ahorita? ¿Eh? ¿Qué flor ahorita? ¿Qué así? Yo lo trabajo ahora mismo. Antes de la hora.
Ahora yo te escucho. No, pero mírame. No creo. Ya hablo. Ok, bueno, ábrelo entonces. Ábrelo. No es una bomba, ¿no? Sí, es una bomba. Cuidado. No me mires, pues. Ay, qué lindo. ¿Qué me haces esto? Gracias. Sé lo importante que es esto para ti y que cada mañana tú te tomes tu café, te tomes tu algo y veas esa imagen, va a ser muy bonito para ti. Ya, mírame. Ya, ya. Yo intentaría un beso. Yo también, bebé. Ya No, cuando no. le digo- Ahorita ya no. Ahorita ya no. Tus sentimientos, todo lo que hemos vivido esta semana, todo lo que ha pasado todos estos días. Estoy hablando contigo y me estoy abriendo un poco más, entonces me gustaría saber qué tú opinas sobre mí, qué tú piensas sobre mí. Si me interesas, te lo he dicho, me gustas mucho. No sé decir así las cosas tan, o sea, de sentimientos, hasta no estar bien segura. Pero de hecho, no esperaba que tengas este detalle conmigo. Pensé en inicio, como te dije, que no te creía mucho lo que me estás diciendo. Porque me pareció raro ese cambio tan repentino. Nunca habíamos hablado, nunca nada, y de pronto me gustas, me interesas. Entonces sentí como que era show. No tirándole regalos, porque eso eventualmente todo cansa. Lo poco agrada, lo mucho enfada. Está bien detalle y eso, pero hay que saber los momentos en los que hacerlo. Yo soy así. Bueno, ya está Y lo bien. único que les digo es, yo voy a mi ritmo. Si Reniel y ella, ya eso avanzó, lo que sea, y van a otro ritmo, pues eso es porque Reniel lo quiso llevar allá a su flow. Yo voy a mi Escúchame, manera. si lo sientes así, está bien. Perfecto. Yo lo que El creo tercero que no entra si no le abren la puerta. Bro, yo creo que tú estás sintiendo la parte de que ese detalle tú lo harías, pero más adelante. Lo haría más adelante, claro, por supuesto. Yo soy bien detallista, pero yo no, tú sabes todos los errores que yo y no voy a decir errores, déjame parafrasear eso porque después se puede malinterpretar. Claro, porque sale en tú sabes, parte, lo pones mira, en cámara uno lenta, gasta- dice mira, errores, cuando uno está en errores. una relación o conociendo a una persona, hay mucha gastadera de dinero y eso es algo que todos sabemos. Y yo no me voy a poner en esas primero de buena a primera. Espero que te haya gustado. Gracias. Ya te vas. Quisiera quedarme todo el día aquí contigo hablando. Así me los voy. De verdad que sí. ¿Tu lobito? ¿Te lo vas a llevar o? Sí. A ver si ahora lo sé. Gracias. Todo bien. Porque Todo veo bien. esa cara como de que Sheila aún no sabe qué hacer. Como de que necesita más inversión, más regalos. Por lo menos unas tenis, no Porque, muchas. porque saliste con esa cara como que Shirley necesita más presupuesto. No, pero ¿quién dijo que yo salí con esa cara? Salí pensando que... No, muy lindo detalle, Renier. No quisiera estar en la posición de Shirley realmente en esos dos caminos, ¿cierto? Lo que yo veo es que ella sí tiene inclinación por uno de los dos, lo que pasa es que le da como pesar o miedo decir. Me atrevería a decir que ella le gusta más Renier porque se le nota físicamente la atracción y cuando él llega, no sé, su expresión es más de enamorada. Estás confundida, ¿verdad? Sí.
Si me preguntas por afuera, nunca te había visto. ¿Vos Me sabrás lo que hablaba y sentí? era como que yo estaba así. Pero coloca, estabas embobada. Sí, estabas embobada. Que me quedé estúpida. Nunca me imaginé Era que, como- que me iba a dar un detalle así. O sea, jamás me imaginé Pero algo es así. bonito porque, o sea, Sí, le estás obvio. prestando la atención. Sí, él me dijo, ya lo venía preparando ayer, que fui a la casa, viene y me dice, cuando te ¿Y dónde demonios sacó ella? No sé. eso? Tengo lo algo hace? preparado. ¿Cómo lo hace? Tengo algo preparado muy lindo. Y yo, ¿qué? No, estoy preparando. Y sí, me había dicho que... ¿Cómo lo ha hecho? ¿En qué momento? ¿Qué tiempo? O sea, puntos para Renier. Deja de presionarla y preguntarle o decirle que si se decide o no se decide, que cuándo lo va a pensar, etc. Simplemente date ese tiempo extra que se te está otorgando para seguir preguntándole a ella de su vida, de sus cosas, sus colores favoritos, etc. Deja de presionar. Si él no la quiere dejar de presionar de esa manera, porque ya escuchaste el otro día cuando ella dijo, creo que se pusieron de acuerdo para preguntarme lo mismo y presionarme. Yo sé. Entonces deja de hacer eso, no es Yo bueno. no, es que yo no la estoy presionando, loco. Ay. Austin. ¿Cito a Austin? Hola. Hola. ¿Qué dice, Carlita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, bien, tranquilo. ¿Cómo vas? Bien, ahí conversando juntos con los chicos de la situación que pasó con Renier y Shirley. Ay, ¿vieron? Sí, es un poco tenso, pero dentro de todo bien. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, háblame de vos, ¿cómo sos? ¿Cómo te consideras? Me considero un tipo bastante leal, creo que tú también lo dijiste. Sí. Bastante honesto, sincero, real, te lo resumo así. O sea, no vengo con personajes, este es el Austin que puedes ver en la calle. Total. Y cuando se prenden las cámaras, ¿no? Vengo sin personaje. Ay, lo mejor. Sí, Yo sí. igual. Entonces las cosas se me están dando muy bien ahorita, de verdad. No tengo problemas, estoy fluyendo, estoy divirtiéndome, estoy abierto a conocer. ¿Y qué te gusta hacer? Uf, me gusta hacer bastantes cosas. Me gusta viajar, hacer deportes extremos. También me gusta emprender bastante, tengo 2 negocios. ¿Sí? Sí. ¿De y qué? De suplementos. Ah, entrenar. Con mi familia, sí. Sí, Ay, sí, buenísimo, tengo- yo también. Va. Sí, ya vi, ya. Amo el gimnasio. Ya, un ratito. y el otro, pues, es una marca de ropa urbana, que lo está viendo ahorita mi socio, ya que no puedo estar ahí. Ah, claro. Pero súper bien, sí. Estoy pasando un buen momento, si se puede decir así. Y nada, estoy feliz, ando feliz por la vida. Ay, pero lo máximo, Sí. qué bacano. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos me pones? Ay, yo soy más mala para poner edades. Va, tírate un número. A ver, pongamos 28. Menos, 27. menos, 25. 26. 20, 26, casi. Sí, casi. Tú también creo, ¿no? Por ahí. 27. Soy mayor 27, que tú. eres mayor. Querido. Pues nada, vamos. Bueno, ven, un gustazo. Chao, Carlita, cuídate. Muchas. Besito. Un gusto. Vale. Chao, chao. A mí me crió mi padrastro, ¿no? Ajá. Y también sé el sentimiento ese de que una persona así puede criar un niño que no es de él. Que no es de él. Para mí mi padrastro es mi papá y ese amor que me dio es como si fuera mi padre. Eso es un amor que sea algo incondicional, Que lo puedes replicar sin drama. Sí, sí. Ay, Kumba. Bien, yo no me esperaba todo esto hoy. No me esperaba. Una grata sorpresa fue. Es como que lindo después que celebro, porque quizá en cierta manera con Marie yo siento ya cierto terreno conquistado y obviamente hay como que nuevas escenas por conquistar, nuevos desafíos quizás, pero también siento que estoy viviendo el proceso de los demás chicos, ¿verdad? El problema es que Mariela es una de esas chicas que sí cree en el amor, loco. Ella sí cree en el amor.
Eso me quedó claro a mí, no desde el primer día, pero sí, mientras la fui conociendo y la he ido conociendo más, tiene bien definido lo que es amor, loco. Por eso le ha costado tanto una relación. ¿Verdad? De hecho, que en las preguntas que me hizo, Es que- ayer o anteayer, fueron preguntas que... Anteayer, perdón. Fueron preguntas que hace mucho ni yo me las planteaba. Ese tipo de relación que ella anda buscando es difícil encontrarlo hoy en día. Pero no es imposible. No es imposible. Ella también es de esas de las que... De la que le gusta que la mueren a la antigua. ¿Me entiendes? Ese tipo de chica que tú le das un detalle por lo más mínimo que sea y es como que... ¡Ay, qué lindo! ¿Me entiendes? Nada es seguro en la vida, nada es seguro en la vida. Vos tenés que seguir tu corazón y lo que sentís. Nada es seguro en la vida y eso creo que es lo bonito, porque si supiéramos a lo que vamos todo el tiempo, sería como aburrido. O sea, no es que, y claro, y créeme que yo sé lo que es sentir feo respecto a una relación. O sea, nadie quiere volver a sentir como que no lo valoran. O sea, yo lo sé. Yo estaba en la mierda, así no te imaginas todo lo que Vos pasó. tampoco te imaginas lo que yo he pasado, no te he contado y no se siente y no lo quiero volver a pasar. No, yo tampoco. Pero al final no puedes andar por la vida, ay no, pero si no, y tampoco, o sea, dentro del equilibrio y dentro de las probabilidades, tienes que aventarte. Me he vuelto más fría que nunca, la verdad. Yo no sé ni cómo gilear ni nada. ¿Ni cómo qué? Gilear. ¿Qué es O gilear? sea, cómo conquistar a alguien. ¿Qué tal? ¿Viva Cali, Colombia? Sí, una chica simpática. Exactamente. Me pareció que tenía una actitud Guapa, genial. carismática. Carismática, con una Linda, sonrisa. linda. Es una sonrisa, Peculiar. claramente tiene el sabor de Colombia. De Cali. Y bueno, estamos conociendo. Y bueno, me pareció que Va a ser, fue una linda cita. sí, va a ser mutuo ese cuarto rojo. no ya fue lo una vemos. cita, fue una plática. Una Fue una charla. linda Tengo plática. otra. Y Una siempre lo he dicho. plática muy- pero bien, se divirtió mucho. Sí, se escuchábamos las 10. Ya vino. Acá en traje de- A saber a quién invitó. Bueno, sin haber invitado. O Andrés. Ese Jorge divertido, dicharachero es como divertido, o sea, como más extrovertido. Ese es el Jorge que le gustó a ella. Y cuando le metes ese toque de sensibilidad, ¡puf!, las tallas. No tienes que impostar nada, no tienes que impostar la sensibilidad de su vida. No tienes que hacer nada de eso. No pretendas. Ustedes dos con ella están pretendiendo ser interesantes. Aquí. No sé en otro contexto. Me hago entender. Pero aquí no pretendan ser interesantes. Sean ustedes y ella va a definir qué tan interesantes son. Ya yo tomé la decisión de que no voy a hablar con absolutamente nadie mientras no tenga el micrófono encima. Para estar tranquilo. Porque son muy machitos para hablar a las espaldas de la gente, todo el mundo. Pero de frente, cuando toca aquí, tenés un montón de cosas que te pueden respaldar, no lo hacen. Eso es Entonces, lo por mismo. eso Y a mí yo... me ha dolido que yo inicié el bullying, que yo lideré unas... O sea, es como... Chuta. Cuando no tenían micrófonos también pasaban ya muchas está. cosas. Y ya está. Ya o sea, el tema ya pasó y lo único que necesito saber es si estás bien y estás Ya tranquilo. todos los temas pasaron, pero ahí Lo único que necesito saber es si estás bien y estás tranquilo. resistiendo. ¿Ya pudiste solucionar tus temas acá? Hablé con las chicas, no me pararon mucha bola, la verdad. Ahí, o sea, como... Sí, es que Intenté que estén todas y decirles eso, como que quería que este sea un nuevo comienzo. Te recomiendo que lo hagas uno a uno. Es que no...
No es tan fácil para mí Yo tampoco. sé que O no es sea, fácil, a veces es hay cosas que igual han pasado, que tal vez salgan en la gala, ¿me entiendes? Es difícil también, o sea, con los chicos lo estoy haciendo con los que me puedo acercar o los que se acercan también a mí, pero hay veces que tampoco es fácil como acercarte a alguien cuando sabes que hay cosas que están pasando de esa persona hacia ti y es como, no sé, entiende que ahorita también estoy en una posición en la que me siento en zona de guerra, como el Buscaminas. ¿Nunca jugaste el Buscaminas en la computadora? Depende, porque mira, hay minas, o sea, la palabra mina se refleja también como mujer. Ah, no, en tu Entonces, país. si decís buscamina... No, era un Buscaminas que estaba en la computadora, que era como... Sí, sé cuál es el juego. Así le dabas clic y te salía una bomba y pues te salían 10.000 bombas. Entonces, siento ahorita que estoy así, que estoy caminando sobre terreno minado y que no sé cuándo me va a explotar una bomba y estoy bastante agotada. Pero es que Entonces, por eso... Asimismo, creo que también deberían entender y ponerse mis zapatos de que necesito un tiempo también para reconstruirme y para poder volver a ser yo, porque no me siento yo ahorita, no me siento la misma persona feliz. Por eso o sea, yo estoy dando el tiempo y el espacio y todo que lo solucione. Lo aplico también yo. Ella no tiene nada definido, entonces... ¿Tú como tampoco? que- No, yo igual tampoco, pero ya estamos platicando, pues entonces tampoco te ven interés en mí, entonces como que yo descartada, igual Jessica está un poco ahí. ¿Y las demás quiénes? ¿Quiénes las veo así como que...? ¿Por qué te descartas? No sé, no creo que yo, no Dime creo. por qué te descartas. No sé. Me descarto porque, no sé, hemos platicado y pues como te digo, no siento que tengas un interés en mí. ¿O sí? ¿Quién sabe? Puede ser. Nunca se sabe. Puede ser, puede ser. Puede ser. Ujú. No creo. Porque me crees un mentiroso. ¿Crees que soy No, mentiroso? eso jamás. No, ya nos has dejado muy claro que no. Una cosa es que sea muy silencioso. Yo nomás estoy viendo el panorama. ¿Te pones nerviosa? Ya me pusiste nerviosa. No, pero no por el hecho de que... No sé la verdad. Si me preguntas ahorita, ¿quieres que sea honesto? Ay, mira, oscuro. Yo te invitaría a ti al cuarto rojo. No me interesa saber un chisme más, no me interesa enterarme nada más de Me nada. enteré de algo. No me interesa. Estoy molestándote. Relájate. Admití que querés reírte. Admití que querés reírte, por Dios. A ver una sonrisa. A ver una sonrisa. Relájate, tranquila. Todo va a pasar. Y todo pasa por algo. Yo sé que todo va a pasar. ¿Quieres que traiga un recipiente para que los ponga ahí o no? No, porque no le quiero compartir a nadie, la verdad. Y si hablas de tu pasado, que sea referencial. Es referencial. Con ¿Cómo orgullo. sabes que no le he soltado? Hay cosas que simplemente no se hablan con orgullo y ya. Sí, hay cosas que se hablan con orgullo. Yo las hablo igual, así las digo y las suelto y hablo. Capaz llorando, capaz como No he sea, soltado pero... mi pasado, es que igual el pasado a veces pesa. Pero no puede pesar por más que tu presente y lo que estás aspirando en un futuro. No. Porque si no, no vas a poder avanzar. Para nada, no es así. Siento que me estás juzgando bastante por un momento de... Yo no te estoy juzgando, te estoy explicando mi punto de vista. Está bien. Te estoy aconsejando, no te estoy atacando. Quiero saber, mediante nos vayamos conociendo, a qué aspiras, qué querés, qué ves, porque yo muy lindo todo y resulta que Alejandro José no quiere una familia o no quiere algo serio. Pero igual, yo creo que nuestros puntos de vista no difieren en demasiado, o sea, no difieren mucho. La diferencia más es que yo hace mucho no me planteo, no me hago esas preguntas. Que vos me la hiciste ahora, que para mí es... Pero está bien, ese es el camino, ¿entendés? Sigamos por ahí. ¿Pero si te ves teniendo hijos? Sí, sí, yo siempre quise. a Ay, mediano eso iba a plazo. preguntar, ¿qué tan corto plazo? Porque yo me sentía muy cómodo tirándolo para así, lejos. Tirándolo lejos, así tipo 35 años para mí. Por ahí, ¿entendés? Pero cuando eso no había una Mariela en mi vida. Yo quiero tener hijos dentro de un matrimonio. Claro. No a la Tim Marín de dos pingües.
parezco muy de 20, pero tengo 35. Yo tengo 35, yo tengo un hijo, ponele aquí a 5 años, a los 40, 39 años, vaya, a los 39. Cuando el burro cuando yo tenga 49, el burro va a tener 10. Cuando tenga 59, yo veo ese tipo de cosas, yo quiero tener la juventud, quiero tener, y no es que no la tenga. Para poder acompañar pero eso. sí, y yo quiero tener, bueno, yo me caso, yo no quiero tener un hijo inmediatamente. O sea, yo quiero disfrutar a mi pareja. Claro. Más o menos tienes que ser así. Manchate, no va a quedar. No va a quedar. No. Ahí está. Te manchaste. No. Pero si tú te Mira. manchaste, ven acá. Mira, ten esto. Ten esto. Y este no se quita. Ya, dale. No, Pero son te quedó blancos. bien, te quedó bien. Mi servilleta. 2 besos. Te iba a llenar toda la cara, pero no decía eso. El papel. Vamos. A mí me toca. Es que tú lo hiciste ahora. Ah, bueno, Pero te toca. Ah, pues 2 veces tú. Sabe a marshmallow. ¿El qué? ¿Qué quieres intercambiar? Creo que el anillo sí te queda. No sé, yo te doy mi, Ese mi te queda. cadenita. Eso te queda, porque es gordo, aunque sea en el chiquito. Ah, no, te queda tal vez en otro. No, No, acá, en chiquito. en el chiquito te queda. Es el más grande que tengo, porque es el de aquí. Acá. A ver, Sigo aquí pensando en ti. mi alita. Soy un ángel, lo sé. Soy un ángel. Hoy tengo 2. Ahí está, te queda bien. ¿Te diste cuenta que ese día te la puse al revés? Sí, no, yo no me di cuenta, o sea, te lo Ese juro día que no, me di ese día cuenta. no, pero yo sí. Yo ya después que alguien te me la vi. Ah, no, cuando llegué ese mismo día, ahí había gente en mi cuarto, y me dicen, pero está al revés. Y yo, ¿y qué? Y yo, ay, no sé, le dije yo. Es que ese día te la puse, yo me di cuenta y yo decía, si le digo que está al revés, no. Sí, igual, Dale. no me alcanzo a ver. No me alcanzo a ver también. Dale. ¿A quién me toca? A ti, pues. No sé si 2 veces yo. No, a ti te toca, tú lo que hiciste hacer. Ay, ya te las iba a dar. ¿Viste? Yo te las iba a dar. No, pero... Sí, Me ahora viste en tienes la que cara. hacerlo. Me viste en la cara. Obvio. No. 10 besos te me en mi cara. No te voy a decir que es así. Yo te voy a agarrar. No, ¿ves? Hazme caso. Yo te estoy haciendo caso, si tú me Vaya, estás ya. agarrando la cara. Otra Ok. vez ya me agarró. Bueno. Ya. What? Bueno, yo tengo DNA. No, pero obviamente es con hacer no, contacto con la yo pluma. te lo- No, también yo voy a salir rayado. ¿A dónde me quieres hacer? Aquí. Claro. Es el tatuaje que yo quiero. No me vayas a hacer algo chistoso. De repente. El que se ríe pierde. Ok, una. Dale, en serio. Mejor aún, ven acá. No, Sí. Quédate ahí. Se vale reírse. No puedo. ¿En serio? 1, 2 y... ¿Estás contando? No. No han pasado todavía. Ya pasó 1 hora. ¿Por qué me haces eso? ¿Y por qué no me puedes mirar fijamente? No es que te rías, porque me reírse se vale. avergüenzo, me da roche, no sé. Te avergüenzas. O sea, me palteo. ¿Me entiendes qué es palteo? Pero estoy dispuesta a escuchar. O sea, es como que no miro a un amigo, ¿me entiendes? Con un amigo, jajaja, me mato de risa. O sea, es porque te gusta alguien, ¿entiendes? O sea, cuando te gusta alguien te avergüenza. ¿Cómo te sientes con lo que está pasando? Normal, yo picheo, yo soy un tipo muy relajado. Muy bien, igual. Y aparte es lo que podemos ver acá, o sea que... Oye, pero también es que está, ay, puñeta, está tampoco, no quiero decir la palabra, está un poco
porque no hay como que ni una decencia, ni un respeto, es como que ahí, en la cara de uno, ahí. Yo sí te entendí tu punto cuando lo Oye. tocaste totalmente, porque siento que estamos abiertos a conocer. Obvio, sí, ese no ¿Entiendes? era el problema. Y normal. Normal, exacto. Igual yo tampoco, o sea, sabía que, ¿cómo se llama? Dondai le gustaba a Elizabeth, Sí, pero no sabía que sabías había un... Lo de ella. Yo voy a sentar a observar cuánto dura. ¿Quién? Todo el mundo me ha dicho lo mismo, dijeron, eso no va para ningún lado, lo que Sí. empieza mal, mal acaba, el calma, que no sé Bueno, qué, no todo sé. el mundo ahí, y yo, No sé si Y lo calma, que pero sea, yo, lo que yo, Dios yo quiera. soy bastante Yo- observador y siento muy fingido eso. tengo curiosidad en varias cosas por cosas que he escuchado, pero no he visto. Ok. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, Buenas policías ¿Quién me para toca? reportar un caso ¿qué caso? de violencia. Por eso estaba agarrando duro ahí, maldito. Fíjate. Es que no se quieren ir, entonces Luego- no sé. Chao, Seguimos muchacha. a comer otra vez. ¡Muchacha! Muchacha, no me odie. ¿Por qué? Estás muy a la defensiva conmigo, siento. No me odies por ser Sí. bella. No, ¿por qué? ¿En serio? Todo bien, Me entonces. pasa No sé, de todo mi el percepción. tiempo. No me odies por Ok. ser bella. Así somos. Nos vemos, Gris. Pase lo que pase, yo voy a seguir intentando conocer más de ti, correlacionarme contigo para ver de qué manera fluyen las cosas, pero hay que ceder en ciertas cosas. Si verdaderamente quieres que me abra, también debes de abrirte. No todo soy yo. Y no te estoy forzando a nada, simplemente te estoy diciendo cómo sería más fácil fluir. Una percepción de nosotros. Porque sí, me gusta con cojones, me gusta mucho. Ok. Pero quiero saber, ¿Qué? Ya no, ya acabó tu tiempo. ¿no? Sí, porque ha ¿Tú? tocado el timbre y van a necesitar. Ah, sí, pero no, Sí, así que ni modo. Vamos, suéltame. ¿Qué quieres? Ya habla. Nada, que me digas. ¿Qué? No te... Nos vemos. Sus lentes, joven. Jovencita. Saber lo mismo que me preguntaste. No te voy a responder. ¿Qué sientes? No te puedes pedir, no quiero ser imprudente. Estamos bien. Hazle cuenta que no vine, güey. Llego. ¿Qué pedo? ¿Qué pasa aquí, güey? Te sientes amenazado, güey. ¿Qué pasa aquí, güey? Entonces, no te voy a contestar. No, yo te contesté. No te voy a yo te contestar. contesté. No. Ah, quédate conmigo. Todo bien, güey. Lléveselo a su casa. Dame un poco de azúcar, Se güey. acabó su tiempo. Bye, bye. Sí, señor. Ya dije que no. Bye. Me hiciste contestar. Ya dijo que no, güey. Te ve rico después. Chao. 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 Ya sí, dime, te che. Así no. Ya. Despidiéndome. ¿Puedo contemplar este acto de amor, güey? Yo los tapo, güey. Sí, ya ves. Ya los estoy tapando, güey. Hagan lo que quieran No, hacer, no, güey. No hay que tapar, no hay que tapar. Simplemente... Me voy a asomar por la ventana allá, de todos modos, güey. Simplemente, no sé si es así. Adiós. Es una guerrera. Ya no estoy enamorado. Te queda brutal. Tengo que decirte que quedé en shock, güey. ¿Qué? Quedé en shock así. Quiero saber, ¿qué sientes tú? No te voy a responder. No es justo. ¿Por qué? Tú No me me estás hiciste respondiendo. toda esta cantidad de preguntas y te contesté. Porque quiero conocer. Te hice una Quiero conocer. y dejamos de contestaras. Me- Y ya no, contestaste. no, pero ya tú está. fuiste ahí dentro de todas las preguntas. Fuiste ahí. Sí, al modelito. Ya, adiós. Simplemente- No me dejes con la duda. Jorge, dije que no. Yo le dije a ella que yo voy a mi tiempo también, que ella tiene que ganarme a mí, y se lo dije. Porque yo le dije, yo le expliqué, mira, realmente ella me dice, pero ¿qué te esperas? Que como que yo también, y yo, sí, Claro. sí, Obvio. por eso. ¿O está mal? Obvio. O sea, yo se lo dije. ¿Está mal o qué? No, que no está mal.
No, pero... O sea, las mujeres también deberían dar detalles. Pero si les gusta eso un fue lo hombre. que yo le dije. Yo le dije, mira, realmente yo no me voy a estar desviviendo por... Eso se lo dije en otra manera, pero para que entiendan. Yo no me voy a estar desviviendo por nadie. Yo sé lo que yo vine a dar. Y ella, Jorge, ya me lo has dicho. Todas las veces que hablamos me dices lo mismo. Y específicamente en cuanto a ese tema, y yo pues siempre te lo recalco para ver si ya estás clara con eso. Me dice, pero es que yo busco lo mismo. Y yo pues, ahora no te lo pregunto nada más porque ya me diste la respuesta. ¿Cuánto estuve yo encima para que me dijera eso? Y de ahí le digo a Diego, ¿qué pasó? Le digo yo, ¿cómo lo ves? Hicieron conexión y entonces me dice, pues la verdad que cuando llegó a la casa yo lo vi bien alegre y se le mira otros semblantes y mira así como que bien feliz y que no sé qué. Y yo como, ¿en serio? ¿Será que habían hecho conexión? Le digo, ¿será que era su momento? Le digo, a lo mejor me dice, tal vez tienen cosas en común que no sé qué. Bueno, pues lo que conocí, pues como de Austin, me gustó mucho y ahorita que habló que pues como que tuvo feeling y como que, no sé, pues dijo, habló sobre mí muy lindo, me gustó, yo dije, "Vivo". Y pues respecto a Elizabeth y a Day, pues yo creo que ya, o sea, ahí dejó claro que lo aceptó y pues que chévere que estén juntos y pues ya igual. Siento que jugó como un poquito abierto a que nos sigamos conociendo y que habló pues súper bien de mí y pues igual fue mutuo. Le hice un montón de preguntas en los papelitos. Ella me hizo solamente una ¿Cuál? pregunta. ¿Qué sientes? Que no es obvio. Se lo dije y cuando se la hice a ella no me Pero es que quiso ¿qué decir. sientes? Puede ser muchas cosas en realidad. No. ¿Qué sientes en ese contexto? Es que en cualquier contexto Sentimentalmente. la respuesta es muy abierta. Lo bro. que se la doy a Shirley es que, obviamente, cuando viene alguien serio, como que te asusta, vaya, este va en serio, como que te frena en cierto modo. Porque uno a lo mejor solamente busca conocer y si en el camino pasa algo chévere. Yo creo que esa es su situación de ella. Ella quiere conocer, pero tampoco quiere formalizar al toque, ¿me entiendes? Ella tiene dos buenas opciones. Y un paso, y ella es consciente de esto, de que un paso que dé de favoritismo a cualquiera de ustedes dos, lo pierde. Sí. Yo entendí tu referencia. Es como que imagínate que hay una montaña y están los dos escalando. Y si ella baja un poquito a ayudarte a ti, se aleja más del otro. Entonces ella no puede como irse hacia ninguno de los dos Yo creo lados. que llegó el punto de que elija. ¿No? Estoy más desenredada, casi ya por decidida. Galante pasada, ¿por qué me salvaste? Me pidió que te traiga una carta. Anda, ¿quién es? Nada, quería verte. ¿Qué me cuentas? Siempre supe que donde a él le gustaba Elizabeth, Amigos, siempre hay tema de conversación. Porque a mí me han lastimado mucho y yo no pienso caer en eso otra vez, ¿me entiendes? Por eso yo me tomo mi tiempo despacio. Simplemente que esa conexión que había no la va a ver de nuevo. Bueno, si a mí ya, pero imagínate. ¿Cómo están? Me encanta. Qué linda estás. Ay, muchas gracias, chicas. Uno debe venir más seguido. De verdad, me encanta el look. Me encanta. Me encanta. ¿Me citarías, Meli? Ay, gracias. Debería. Chicas, ¿cómo están? ¿Cómo vas, Carla? ¿Qué tal te trata tu segundo día? ¿Te has divertido? Sí. ¿Platicado? Bueno, ya sé que han tenido una mañana bastante movida. La verdad, entre aquí y allá. ¿Ustedes les gusta que uno abra las puertas de la casa? Platicar. Hay mucho que platicar. Pero lo haremos un poquito más adelante. Yo solamente, a mí me preocupa una sola persona en estos precisos momentos. Y es Shirley. Shirley. Muchas cosas, muchas emociones. ¿Cómo vas con tu cabeza? O sea, ¿más enredada o más desenredada? Más decidida. ¿Más desenredada? Más decidida. Ah, decidida. Oh, wow. La balanza. Porque ellos han tenido pláticas muy interesantes de cómo piensan que se están manejando las cosas. Y eso lo hablaremos más adelante. Pero tú, ¿cómo vas? Estoy más desenredada, casi ya por decidida.
entre así, ¿no? Es un milagro, señores, hay que hacer fiesta. No me esperaba el detalle de Renier, me encantó, me Mira. súper encantó. Mira para arriba, mira para arriba. Ah, se me fue Ay, el el globo. globo. Oye, ¿y eso Me te ha regaló hecho una- inclinar más la balanza o...? Yo creo que el juego de Jorge hoy me hizo un juego, respondió muchas preguntas que yo tenía, que él ni enterado, ¿no? Me ayudó y me facilitó más las cosas. Chicas, les tengo noticias. Hoy tienen cuarto rojo. Pero ¿por qué no mañana? hay un pequeño variante, una pequeña variante que solamente 4 de ustedes van a ir al cuarto rojo. Para eso, Que yo hoy no. tenemos Porque ya una que dar sola un más me da. discurso del por qué yo necesito ir al cuarto rojo. Pero primero necesito que Hussein me traiga mi pizarrón, porque vamos a anotar primero quiénes de ustedes quieren ir al cuarto rojo. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Ya, Hussein, espero que me haya escuchado Los Ángeles, las voces del más allá. Guapo. Guapo. ¡Ay, qué cosita linda, preciosa, hermosa! ¿Qué pasó? Era un precioso Sí, mi hermoso. pizarrón. Hoy vamos a hacer el estilo de la escuela, por eso me vestí así, porque vengo como niña de escuela, alumna, profesora, todo. Alumna. Mia Colucci. Literal. Mia Colucci. Te falta el Gracias, Hussein. Primero, niñas, me faltaron los lentes. Ay, qué lindo el traje. Muy bien. ¿Quién de ustedes quiere ir al cuarto rojo? Vamos a ver. Alcen la mano. No, que No me lo no me voy a quedar esperaba. sentada. Bien. Andrea, muy bien. Imagínate. No se puede. Ah, espérate, ¿quién? Yo Muy voy a- bien. Bueno, como yo fui la primera que me atreví, yo necesito ir a ese cuarto. Yo voy a ceder, Muy compañeras. bien. Yo Bien. también. Escúchenla. Jessica. Necesidad. No, Estoy contrariada. Necesidad tampoco. Pero no viene mal. Gris, Melissa. Un minuto es una Melissa. semana aquí también. Gris. ¿Quién más? Melissa. No me haría mal. No, jamás. Muy bien. Con cualquiera la cosa. Tú suficiente tuviste de donde hay hoy. No, Llega no el es eso. límite, señores. No, no es eso, ajá. Lo que pasa es de que siento que si entro al cuarto rojo me puede besar. Se va a dar. Evitando. Ok, ella dio su Ella está explicación del por qué no al cuarto rojo. Muy Ella bien. es una niña muy inteligente. Shirley, tú tienes opciones. ¿No quieres ir al cuarto rojo? Acá estoy bien Y no es cómoda. que no quiera, va, Ya pero- suficiente. pero que se tranquilice. Yo tuve Mariela. una plática hoy muy interesante y creo que quedó bien hasta ese momento. Voy a ceder porque siento que hay Entonces, Hay las más voy a hacer raras. así porque aquí nada Hay es más seguro. necesitadas. Aquí nada es seguro. Las estables no quieren entrar al cuarto Nos rojo dejan Shirley, a la porque creo que chica. Shirley tuvo hoy como triple, cuádruple cuarto rojo. Debe estar saturada, pero entonces, chicas, solamente de estas 5, 4 pasarán al cuarto rojo. Uno no puede enamorarse solo. Por eso. Porque el verdadero amor es el que es correspondido. Por eso, yo no... Es lo más estúpido que te he escuchado decir en Sí, todos estos Sebastián, uno sí capítulos. se enamora solo a veces. Pues no es Huevón. amor de verdad. No es, Es amor una real. ilusión, es una ilusión. Es una ilusión, exacto. Es... Idealizada. Mira, lo están ayudando a chapear su estupidez que digo. Papi, es que no has entendido que tú no tienes la razón de todo y que yo puedo hablar como a mí me dé la gana. ¿No has entendido eso? Te lo digo en serio. ¿Sabes cuando te hablo en serio? Bueno, ya. Pero fueron las líneas más incoherentes que dijiste. ¿Papayazo está usted? No. ¿Cómo van las cosas con Gris? ¿Cómo? ¿Cómo están las cosas con Gris? Conociéndonos. Ah, está bueno. Veo que está interesada en otra persona también. ¿Papayazo está usted, Rey? Pues bien, me parece muy chévere que lo haga, que se interese en otra persona. Está bueno. Yo no finjo amor. Aparentemente sí, porque usted dijo que No, estaba... Es que tú confundes mi forma de ser galante, que no tiene nada de malo, con amor. Es que te has pasado burlándote de todos todas las semanas. ¿No te has dado cuenta de eso? Sí, y lo ha Bueno, admitido. ¿Dónde quedó el Andrés, que le encanta limar asperezas, pero sigue tirando cizaña todo el tiempo?
¿No te das cuenta? Es una cizaña que yo te diga que no coordino con tu pensamiento. Es una cizaña decir todo el tiempo que es cizaña. ¿No te has dado cuenta de eso? Me estoy haciendo burla de la misma palabra. Por eso es cizaña también. Cizaña, entonces todo sería lo que vos decís. Absolutamente todo diálogo que decís ¿Tú sería crees? cizaña, Rey. No, yo soy así, weón. ¿Sos cizañoso, pues entonces? Es diferente. No, Rey, no porque vos querrás verlo diferente quiere decir que sea diferente. Pues no es que sea cizañoso, simplemente yo digo las cosas como son. Y yo también las digo las cosas como son, a mi parecer. Tengo 3 opciones ahí que pudiera escoger, No, pero... 3 de 9, no manches, está bien, 3 de 9. Oye, pero de 9, 3 de ¿ves? 9, muy Muy bien, bien. eso es un argumento. Muy 3 de bien. 9, importante. Se lo merece. ¿Qué más? ¿La ha ido mal? Me ha ido mal. La ha ido mal. No he tenido conexión. La ha ido mal. Me ha ido fatal. No he Mal. tenido conexión. No hay conexión. Entonces también yo tengo siempre que dar ese primer paso y tampoco así. Ya lo voy a dar hoy si me toca. ¿Ustedes creen que Andrea merece una oportunidad en el cuarto rojo? Sí. Muy bien, la primera exposición, muy bien, Andrea, muchas gracias por participar. Jessica, por favor, de Puerto Rico para el mundo, ven para acá y explícanos el por qué. Vanessa, yo estoy bastante tranquila. El por qué. Yo la No, verdad, ya no. pues no he conocido No, a no, nadie Vanessa, estoy y bien estoy dispuesta. tranquila. No, mentira. Vamos bien, Jessica. Bueno, porque estuve súper cerrada las primeras semanas y ya quiero conocer a los chicos, a todos en general, excepto a los comprometidos, a los casi casados. Está esos no. abierta. Estoy abierta. Abierta. ¿Tienes nombre en mente? ¿Tienes nombre en mente? 2 personas. 2 hasta de ahora. 9. Muy bien, eso es importante. 2 de 9. Perfecto. Jessica! Muy bien. ¿Quién cree que Jessica merece un cuarto rojo? Mare, usted es actriz, usted sabe de lo que es presencia escénica, matadora. Que a mí no me entra- gustan las exposiciones. Pero usted puede, yo creo en ti, Mare. Muy bien. Ay, me mareé. Espérate. Mareada. Ah, no, mentira, Ya, solo esta sí. parte de tú. No, también Muy bien, estoy Mare. mareada, de hecho. Mareada, también estoy Ah. mareada, sí. De hecho, eso, necesito que me saquen el Comenzó mareo. con un chiste, señores. No sé cuántos puntos le den por ese chiste. Ajá. Necesito que me saquen el mareo. Creo que hay una persona que tiene palabras precisas para mí siempre. 1 de 9. Y quisiera poder conversar un poquito más con él porque siempre se lanza algo clave que a mí me sirve en la vida, ¿no? Chicas, ustedes... ¿Cuentas juzguen pendientes ustedes. o realmente es alguien de consejero? No son cuentas pendientes. ¿Cuentas son- pendientes? Oye. No sé. Tu pero- lengua. Yo trato de exponer Tu para que las lengua. chicas puedan votar sabiamente. Cuentas. Cuentas, nada más. Cuentas. Oye, cabe Muy bien. destacar que yo me quedé con una conversación a mitad. Oh. Que tengo que terminar. Ah, o sea, tú Son- sí. son- A ella sí cuenta. Ella sí cuentas pendientes. Ella es pendiente. Me quedé a mitad. Yo cuentas por resolver, puede ser, por pagar. Ah, para- exacto. Por cuentas Por pagar. resolver, Tú sabes. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué les pasa? Candidata Aplauso para número su compañera. Gris, ven para acá. Tun, 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 tun. Una musiquita me van a poner para cada participante. Gris, explícanos por qué. ¿Por qué tú crees que mereces un cuarto rojo? Ay, no, porque siento que, no sé, estoy un poco indecisa y quiero platicar con alguien en específico. Entonces... O sea, tienes a uno en mente. No, bueno, ya sé a quién quisiera citar. Sabe. Sí, sé a quién citar, entonces me gustaría conversar un poco con él para ver qué pasa. Sí, porque no quiero estar en este, el otro. sino Aquí que se ya- puede todo, mi amor. Mira, Chim, no se puede. Ay, no, Si me lo da sabes, miedo. ella lo sabe manejar muy bien. Ella Me no da le quita el sueño. miedo, aunque sí. sí, me da miedo estar ahí como que sin saber qué elegir, pues, entonces. Sí, mejor 1 a 1, ¿no? Aclarar, sí, entonces. Ay, ya, ya. Ok. Nada más quería saber. Muy bien, muy bien. Ok. Eso es Voten entre por Gigi y yo. mí, voten por mí. Pero ¿cuánto? Les ¿Cuánto prometo de piscina. 9? ¿Cuánto de 9? 1 de 9. Ella tiene ahora mismo que resolver 1 de 9. 1 de 9. Aunque tienes más en tu lista. ¿Cuántos tienes en tu lista? Por todos son 3. 3 de 9 realmente, pero hoy quieres resolver el 1 de 9 para que quede 2 de 9. ¿Entendieron la matemática? Eso es lo que quieren entender. Ella tiene 3 de 9, quiere restar 1 para que quede 2 de 9, entonces llegar a ¿cómo se dice? El significado, ecuación de lo que significa amor. Exacto. Muy bien, La eso tierra es matemática. entiende. Qué Melissa, bien. ven para acá.
Tu hijo está comiendo cosas de piso. Es piedra. Melissa, cuéntame. Compañeras, buenas tardes. Gracias por participar de esta charla, de este discurso. Realmente creo que mi situación acá ha sido un poco compleja. Ustedes han visto. Soy la más envidiada de todas, puesto que lo que yo quiero lo quieren todas. Es una lista larga. La codicia. No se va a dar abasto, van a escribir tanto. Creo que realmente soy la que más lo merece porque estoy en una situación que no sé qué hacer, porque estoy confundida. ¿Cuántos son los tuyos? No, tengo una opción de 9, pero esa opción de 9 ni fu ni fa. Una opción de 9 que se puede convertir en 0 de 9, pero esto aquí es pero ilegal. Por lo menos para Entonces, participar en algo, necesitas. ¿sí me entiendes? O sea, necesito participar, o sea, pero hay 9 opciones. Pero no, 9. No llenan mis expectativas realmente. Pero te has dado la oportunidad, Soy una Melissa. mujer muy exigente. Bueno, podría tener 2 opciones de 9. Vamos aumentando. Lo que pasa es que no quiero nominarme a unos premios que voy a dar. Ella misma hay premios, ella es la ganadora, pero no quiere ser la ganadora. Pero no quiero ser esa ganadora, entonces no me quiero nominar. Entonces, para que no me nominen, por favor, voten por mí. Ustedes saben que me lo merezco. Soy la más opcionada. ¿Qué más les digo? La más opcionada. Sí, es que soy la que está encabezando la lista para ganármelo, entonces no me quiero ganar ese premio, por favor, colabórenme. Voten por mí en www.elpoderdelamor.tv, ahí donde dice Melissa. Ahí es, ya pues no sé qué más les puedo decir. Muy bien, chicas, aquí yo creo que está muy claro todo lo que... ¡Bravo! Está clarísimo esto. ¡Bravo! Bueno, pues entonces, si arriba la mano, ¿quién dice que Andrea no debe de ir? Muy bien, Andrea. Ahora sí tiene curiosidad. Jessica no debe de ir. No. Que Gris no debe de ir. Ay, no, las mato. Que Melissa no debe de ir. Está aprendiendo de Melissa. Que Mare no debe de ir. Vaya, Pues, vaya. bueno, Mare, lamento decirte que tu 2 de 9 de 1 de 9 cuentas resolver quedará todo por resolver. Lo único que voy a dejar es resolver. Es que tus matemáticas me estuvo raro porque me dijiste 1 de 9, pero precisamente este 1 no va, queda 0. Entonces de esos 8 de 9 tenías que Clarísimo, citar Vanessa. a 1. Entonces te quedaría No sé 1 por 9 qué otra te vez. O sea, confundís. me confundí, por eso no vas. Por esa razón. Muy bien, chicas. Después de estas matemáticas divinas y maravillosas que les acabo de mostrar, así vamos a estar. Ahora son matemáticas. En el poder del amor, señores. Pues Pero bueno, tenemos yo una condición. les voy a dejar mi pizarro. Queremos ver a qué Regresaré cita más adelante para platicar. Y esperen que el poder del amor las cite al cuarto rojo. Las veo al ratito. Bye. Estudié mucho porque tenemos más matemáticas que resolver. Uy, no. ¿Alguien Me sabe dónde encanta, quedó mi mi clase hijo? favorita. Yo no, a mí no me gusta. Ay, aquí Ahí está en la puerta esperándola. esperando, mamá. Muy bien. ¿Alguien va? Yo no tengo idea. ¿Alguien va así como... Al mismo de siempre. Sí, porque es que ¿a quién más voy a citar? Es que de verdad no me interesa a nadie más. El amor. ¿Sabes qué? Yo pensé en citarlo. Sí, Pero es porque me cae tan bien. Citémoslo todas. Y yo creo que te voy a citar Pero también. igual, no sé. una como de 20. A mí me Yo no encantaba sé. escribir así. Voy a citar antes voy a citar a otra. No, yo no estoy segura de eso. Pero yo también estaba pensando lo mismo. ¿De qué? Que Andrea iba a citar a esa persona. Sí. Vi algo ahí. ¿Dónde? ¿Cuándo? Ahora. Pues, ¿Qué viste? pues no. Lo mismo que tú. No, yo no vi, yo estaba sentada hablando allá. No sé, pues no sé. No sé nada. Ay, no sé, todo es muy complejo para mí. Yo no estoy acostumbrada a eso. Yo estoy acostumbrada a que siempre me busquen, no a buscar, ¿sí me entiendes? A que me inviten, no a invitar. Es más, se me dificulta. Entiendo.
Y aquí no hay a nadie que lo invite a uno, pues no. Me siento como que no encajo. ¿Sí me entiendes? Como que no encajo, como que no le gusto a nadie, ¿no? Sí, sí, pero no te sientas así porque yo he estado más o menos en esa situación y en verdad no necesariamente, como que son solamente, verlo del punto de vista que son 9 chicos y en el mundo hay muchísimos. No sé de dónde salió Andrea ya con el gusto hacia Austin, no sé si lo está haciendo por venganza hacia Elizabeth o porque realmente le gusta, pero es evidente que no me pueden ver contenta con él porque empiezan a salir pretendientes de todas partes. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Vaya, mijita. Vamos, Andrea. Elegí bien. Papi, mira, esto es una selva, ¿ves? Y es una selva de machos. Haz de cuenta que todos somos unos leones en una selva machos. Yo soy el alfa. Una manada. ¿Qué te pusieron? Maldito culo. ¿Ves? Tú eres Mufasa. Mufasa. Ese es Ahí, huevón. ahí es una hiena, en cambio. Eso es huevón. O sea, ¿tú crees que yo tengo necesidad de hacer lo que él hizo, parce? Es lo que yo de verdad, ya después yo dije, ya no voy a estar insistiendo, ya lo que yo solo voy a hacer yo y ya. Yo tuve paciencia, llegará el momento. Sandra. ¿Cómo estás? Está bien. ¿Qué dices? ¿Cómo Ya vas? sabías que era yo. Me lo presentía que posiblemente fueras tú, sí. Se quedó pendiente la conversación que te dije ahorita. A ver, lo que te quería decir era que se dice, no, que Austin, que es un buen tipo, que no sé qué, que él es chévere, que se abre, que o sea, romántico, no sé qué, pero yo digo, o sea, y las chicas decimos como que sí, pero no lo hemos visto. Y por lo menos pues con la persona que tuviste la oportunidad era como que no, pero es que no hace nada, todo se lo reserva. Y o sea, la duda de por qué, o sea, ¿eres así o es que tiene que llegar una persona para tú abrirte o es que hasta estás pasando por algo ahora mismo que no te deja? No. ¿O qué? De hecho, vengo en una buena racha, por así decirlo. Gracias a Dios. Estoy en un momento de mi vida súper bueno, pero para responder puntualmente tu pregunta, yo soy así. Así soy yo. ¿Por qué soy así? Porque sé lo que puedo aportar a alguien, sé las cualidades que tengo, sé que soy una persona muy entregada cuando de verdad quiero serlo y esa persona se lo gana. Siento que la persona que está a mi costado tiene que crecer conmigo y yo voy a hacer esa ayuda que ella necesite para hacer cualquier cosa, el proyecto que quiera, las ambiciones que tenga, para que evolucione, para que trascienda, ¿me entiendes? Entonces, sé lo que puedo aportar en una relación, entonces por eso que yo me tomo mi tiempo. Entiendo. ¿Soy reservado? Sí, evidentemente, lo han podido ver. Total. Soy así, al punto de que a lo mejor se puedan aburrir, pero la persona que llegue y pueda como que conectar conmigo, sentir alguna química, va a tener el cielo y la tierra al mismo tiempo. Sí, tal vez, o sea, no, sí es reservado, pero si llega una persona que, ¿verdad? Acá pues no lo vemos también como en tiempo real, sino que afuera sí tú tienes el tiempo de conocer. Exactamente. Acá es como que todo a presión. Acá es todo rápido y yo no Exacto. trabajo con presión en ningún lado. No, y tal vez pudieras hacerlo con una persona que a lo mejor hagas clic, tal vez. O sea, pudieras abrirte un poco más rápido de lo normal. Sí, es posible, sí. Entiendo. Pero respondiéndote otra vez, sí, soy así. Me tomo demasiado mi tiempo. De hecho, la última relación que tuve, salí 8 meses para recién dar el siguiente paso. Para que sepas más o menos cómo soy, ¿me entiendes? Pero lo otro que te digo está garantizadísimo que soy una persona intachable, súper leal.
te hablo de muchas virtudes mías, ¿no? Pero también, obviamente, soy como que impaciente. No parece que seas impaciente. Sí. Soy renegón. ¿Qué más? Por ahí un poco ansioso. Ok. ¿No? Entre esas cosas que tengo como que mejorar, Pero después nada grave, considero yo. Sí, no me parece nada grave. Entonces, una duda que tengo aquí, mira, todo el mundo hablándome aquí en la casa, entonces me estoy volviendo loca. ¿Qué dijiste ahorita? Lo de, o sea, no sé si fue chiste o qué, pero para aclarar. Que yo estoy en las favoritas para el cuarto rojo. ¿Por qué dijiste eso? Porque considero que tienes una muy buena personalidad, que eres una chica bastante extrovertida, linda, carismática, que contagias mucha energía, mucha buena vibra. Y créeme que eso traspasa en la pantalla, Yo sé que la gente en su casa se va a dar cuenta. A mí me transmites eso y yo sé que a más de uno también le transmites esa sensación de confianza, que eres una chica en la cual se puede contar, ¿me entiendes? Una buena persona y eso se ve y se siente sobre todo. Entonces eso es lo que yo siento contigo, que eres una chica así, una chica muy, muy buena. Qué lindo. ¿Alguna pregunta que me quieras hacer? Ya yo salí de mis dudas. ¿Ya saliste tú? ¿Qué te puedo preguntar? A ver, ¿cómo estás ahorita? Con el ánimo, con las emociones. Súper. Perfecta. ¿Segura? Sí, te lo juro que sí. De verdad que sí. Me siento muy bien, me siento... Es lo que te conversaba en la casa de ustedes, que... Va. Un break. Pero sí, me siento bien, estoy abierta, sí, ¿no? Sí, esa es la eso duda, quiero o sea, decir, total. o sea, tranquila, estas cosas pasan siempre. Hay que tomarlas de la mejor forma, no Claro. cuestionarse, no decir que fallé, que No, hice, no me cuestiono déjalo, para no. nada. Pasó. Todo pasa por algo, ese es mi lema de vida, Chévere, siempre. y ya está. Todo pasa por algo. No hay que guardar rencor, no hay que quedarse con cosas, ¿me entiendes? Obviamente ahorita no te apetece ni siquiera... No es necesario que lo hagas tampoco. No sé si a lo que te refieres, pero si es a darle la oportunidad a ella, no. Algo no me cordial apetece. siempre es muy Siempre bueno y habla respetuoso. mucho de ti. Yo Sí. sé que eres una chica súper educada. No, vale, y total. normal. Y poner límites si en algún momento hay un mal pase de algunas partes, de sabes qué, mira, no te juegues así conmigo y tal. Y te juro que te vas a sentir mucho más cómoda de lo que ya te sientes ahorita. Me alegra bastante que ya como que estés en tu centro, ¿me entiendes? Sí, total. Y que es normal. La vida te sorprende así. Igual, como que no es tan grave, ¿me entiendes? Se intentó algo, no pasó, la vida es ¿me una entiendes? rueda. En la vida real, exactamente. Y estás arriba, estás abajo, estás al lado. Exactamente. Y el mundo da vueltas. Olvídate, bastante. Yes. Va. Déjame darte un abracito. Yo estaba practicando bastante con Diego, pero vos sabés que Diego con todas practica de una forma como bien amigable y todo. Ajá. Y entonces de ahí va de practicar. Inclusive, de ahí estábamos tanto practicando, ustedes están cantando, que le vamos, Leo, porque vamos a escuchar. No me superaste, me decía, como que, ok. Y es que estás nervioso. Y yo, no, ¿por qué? Porque al principio para nada, o sea, yo como Pero que ya cuando te dijo eso fue como... Ajá, de ahí me puse nerviosa y yo como que, ajá, ¿y qué pasó? Le digo yo, no, nada, ¿a quién vas a citar en el cuarto rojo? Y yo como, no sé, ¿por qué? Le digo, no, por nada, y me citarías a mí, me dijo como que, hola, y yo como que, puso nerviosa. sí, espérate, y como que sorprendida. No, pero esta llegó... ¿A quién llama? Me lo reservo. No, ¿qué? Ah. Llegó feliz esta. Entonces yo quedé así como sorprendida y como que es en serio. O sea, ay no, tengo miedo, digo yo. Él Y ya va a ahí- citar gente, así que puede ser que y te quiera citar a entonces ti. de ahí me dice, para serte honesto, yo te citaría a ti. Y yo como, ¿por qué? Le dio en serio, o sea. Directo. Y entonces, no, porque antes me dijo, ¿y quién crees que yo citaría? Y yo, la verdad que no sé, le digo, tal vez Jessica o... Pero menos yo le digo, ¿y por qué te descartas de la lista? No sé, yo siento que es como amistad y no veo un interés en vos. ¿Y por qué estás dudándome? Para serte honesto, yo te citaría a ti, me dice, yo como que... Ah, y le pregunto que por qué dijo lo de que yo sí estoy entre sus favoritas para el cuarto rojo. Y me dijo, no, porque que tú eres una chica súper extrovertida, súper linda, transmites mucha energía, o sea, bueno, obviamente. Y se siente, o sea, de acá, o sea, de tú allá y nosotros acá por la cámara, o sea, se siente esa energía, esa buena energía que tú transmites, y acá no soy el único que lo piensa, o sea, así lo pensamos los demás, y que si la gente en su casa, pues igual, o sea, va a sentir esa buena vibra.
y que algo, o sea, sí, yo Y creo que me encantó Austin, dice. No, y así, o sea, eso dijo. Y entonces yo luego le digo, porque ya pues me sobraba tiempo, ya no tenía más nada que preguntarle. Y yo le digo, ¿y tú tienes alguna pregunta que hacerme? Y me dijo, no, que cómo te sientes. O sea, ahí sí fue como que, ay, otra vez esta pregunta. O sea, ya me la había preguntado ahorita. Y me dijo, no, que cómo yo me siento, que no sé qué. Y yo le dije, no, o sea, yo me siento súper bien, estoy súper abierta, todo pasa por algo. Y él me dice, o sea, tú estás tranquila. Y yo le digo, la vida es una rueda, o sea, primero estás arriba, estás abajo, estás a los lados. Él me dijo, definitivamente. Cuando le dije eso, fue como que, no sé, su cara, o sea, tuvo una reacción como que súper de acuerdo. Yo fue uso diferente. esa frase, dice. No sé, fue diferente. Y yo como que me estuvo raro. Pero sí, eso no fue nada así como... Fue como que dijiste algo y luego se miraron como que estaban de acuerdo ambos. Ajá, él hizo como que un sí, pero Como bien que por fin emocionado. como que alguien en la Y casa yo- por fin dice algo coherente. Y yo ahí como que... "What?". Pero sí, eso fue todo. Y al final me dijo, ay, déjame darte un abrazo. Y me abrazó ahí. Y después le dije, bye. Y cerré así la puerta. Y qué rico huele. ¿Y qué? Qué Lo rico dijo. huele. Qué Siempre rico huele hueles. rico. Pero sí, ya. Y ahí, ay, ¿con qué? Me lo reservo. ¿Recuerdas hace qué? Cuando pasé por ahí. Ay, dime cuenta. Me lo reservo. Me lo reservo. Literal. ¿Para qué? O sea, hipócrita. No, tampoco. ¿Quién te preguntó eso, Elizabeth? ¿Qué? Elizabeth te preguntó. No, pero estaba ahí, entonces todas eran como que igual, o sea, Claro. se va a hablar mal de mí con ellas, entonces me van y me preguntan, ay, ¿cómo te fue? No. Bueno, O qué eres bueno que- honesta, o eres honesta, o eres hipócrita, punto ya. Tampoco así. Sí, o sea, sí me voy a dar la oportunidad, ¿verdad? Y si él me abrió esa puerta, pues es porque pues sí tiene algún interés en mí, supongo yo. Así que yo sí me voy a dar la oportunidad de conocerlo. Yo sé que Melissa también está interesada en él, pero igual no tiene la rivalidad o el problema no lo tengo con ella ni lo va a ver nunca, sino que él tiene que, ¿verdad? Pues decidir si está interesado en ella o está interesado en mí. Para nada que me preocupa Melissa, yo sé que ella sí es una persona fuerte, pero yo me llevo con ella extremadamente bien. Al igual yo también soy fuerte y no por eso voy a tener un problema con ella, por él, ¿entiendes? Hola, quiero citar a Diego. Hey, Olis, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Claro. ¿Qué tal? Qué interesante que ahora lo hicieron a la inversa. Sí, me gustan las dinámicas diferentes, de verdad. Ay, pues está más chido. Sí, te cito a ti porque realmente eres una persona que me inspiras confianza, quería una cita que me pudiera sentir yo en todo momento. A mí esta vaina de la cita se me ha hecho bien complicado. Bueno, tú lo sabes, como que yo he estado bien cerrada y nada, no puedo seguir así de cerrada porque tú imagínate, la gente espera algo de mí, yo sé que... ¿Estás nerviosa? No, normal un poco, siempre me pone un Sí, poquito no estás nerviosa, como que no es mi nerviosa, güey, comfort ¿por qué? ¿Por zone, no es mi qué? comfort zone. ¿Y por qué estás? Qué halagador, güey, qué halagador saber que te sientes nerviosa. No me lo esperaba. Ay. No, neta, güey, abrí la puerta y me quedé así como que, ok, interesante. Güey, yo te tengo que Cuéntame preguntar. algo, Te pregúntame. tengo que preguntar Ujú. algo que te tenía que preguntar hace tiempo. Cuenta. La gala antepasada, Ajá. ¿por qué me salvaste? Porque eres una persona real y eso todo el mundo lo sabe. O sea, a mí me preguntaron a quién tú vas a citar y yo, Diego, porque es una persona súper real, una persona chévere. O sea, tú das buenos consejos, en general eres un buen chico. Te tenía, de verdad que... Estaba en mis opciones también para citarte. La otra vez como que yo dije, pues déjame citar a Miguel, porque ya yo había citado a Miguel anteriormente y no quería salir. Vuelvo y te digo que eso está mal. Ya yo lo había citado y yo dije, pues déjame volverlo a citar a él porque ya lo había citado. Pero esta vez pues me quise dar una oportunidad diferente. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Pues si estabas ya como que encarrilando hacia allá. No, yo siento que yo he sido bastante neutral, no tanto encarrilar, pero pues como que había sido la primera opción y tenía miedo de dar un cambio en una cita porque ya lo conocía, había sido el chico con el más conversación que había tenido y pues eso. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes? Nunca se gana mucho arriesgando poco. A eso me refiero con lo de por qué el cambio, por qué no antes o todo eso. Sí, no. Pero
nada, ya estoy aquí, te cité a ti. Cuéntame tú algo, no sé qué tal. Te sigo sintiendo bien nerviosa. No, güey. ya para. No, Tú no ayudas. Yo que dije, me voy a sentir cómoda con él y me estás haciendo, tú es estás bonito, nervioso. ¿sabes? Es halagador, es sumamente halagador. La neta, gracias de corazón. No me lo esperaba, así fue como que, ok, qué chido, qué chido. Ajá, ¿Y qué onda? ¿Cómo te has sentido? súper Tu bien. transición de la Jessica tranquila, ahora ya más conversadora. Sí, la verdad. Es la primera vez que platicamos, güey. Bueno, sí habíamos platicado ya, pero En poquito. la casa habíamos platicado, Bien sí, leve, pero ahora no tanto. nunca hemos platicado. Solo había sido pláticas de que había alguien más y 2, 3 chistes y jajaja, y la madre. Exacto. Nada, la transición ha sido chévere. Yo en la segunda semana como que había pasado una situación personal y familiar bien Ok. fuerte, que eso cuando Vanessa me preguntó, yo le dije, pues Vanessa, esto es lo que está pasando. O sea, me tocó en una semana pues, donde estábamos ¿verdad? Comenzando y pues sí, por eso fue que yo estuve bastante en baja. Pero nada, quiero también sacar la Jessica que hay en mí, así que me siento chévere con eso, Oye, pero poco a poco. Pero qué lindo, porque sí me acuerdo. De hecho, cuando ya hiciste como que tu cambio, yo fui los que promovió de que, güey, que venga a presentarse a la nueva Jessica, güey, 3 minutos, preguntas en Y tú cuéntame cómo te sientes con él, porque literalmente nosotros somos como que nos tienen como los más tímidos, los que a veces... Pues no tímido, güey. O que no aportan tanto, pero en tu caso, pues yo sé lo que tú pasaste con Caroline, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Güey, qué tema tan más delicado. Sí, yo sé, pero Me siento bien, me siento bien. Estoy ella va, feliz. yo espero que vuelva. No sé, pero me siento bien. Ahorita estoy tranquilo. Ya está como que más armonía también dentro de la casa. La casa de los chicos. ¿Qué tal con eso, con la convivencia? Miguel, que yo sé que con Miguel tú has tenido bastante roce. Pues en la gala. Lo sé. Sí, es que yo en sí soy sumamente tranquilo. Yo no me meto en lo que no me incumbe. Soy un vato muy racional, pero si me buscan y me están ahí, Ajá. puedo actuar a veces de una forma a falta de una mejor palabra, irracionalmente. Yo exploto, güey. Que fue lo que... todo el mundo Pero lo que con la pasó. verdad, porque yo soy amante de la verdad, defiendo la verdad y yo no tolero ni la cobardía, ni la mentira, ni la falsedad, que yo ya se lo dije en su cara, que fue lo que este vato me mostró a mí. Entonces como que... ¿Pero están más tranquilas las cosas entre ustedes o todavía? No hablamos, güey. No hablamos, no nos dirigimos la palabra ni nada. Mejor, güey. Es mejor para evitar Qué fricción. fuerte, sí. Sí, pero pues, mientras no se meta conmigo, yo no me voy a meter con él. Así, Exactamente, como ajá. que una relación, no de amigo, cordial, como que... Sí, nada más de que, sí. Oye, pero qué linda, la neta, gracias por la invitación. Sí me siento halagado. Qué bueno, chido. sí, no, de verdad que no lo pensé mucho, como que yo dije pues, que se acabó el tiempo. Y fue José el que dijo ese. Sí, por eso tú sí escuchaste, yo decía, yo creo que eso no es con nosotros, pero nada, espero que se te cayó. Y las gafas. Ah, ok, nada. Oye, qué linda. Gracias. De nada. Huele bien rico tu champú. Ojo, no tienes que molestarte, porque acuérdate que en el formato que nos encontramos, de que hay estas situaciones, Y eso no te hace aceptar, no te hace ni menos hombre, ni maduro, ni nada. Te hace un humano normal que siente. el poder del amor está haciendo que nosotros... Pero es que a lo que voy, si tú quieres, o sea, está bien, tú quieres Es ocultarlo. verdad, ya no lo preguntemos, ya sabemos que te sientes mal. ¿Ya? Pero tranquilo, que la vida da vuelta. Mañana te tocará a ti. Y si no, hay muchos peces en el mar. Sí, bro. O sea, dime tú, que yo vaya entrando... Es que yo no voy, yo era así. De buenas a primeras, toma, detalle. Pero es que, bro, a lo que voy, eso lo quiero decir bien en serio. Tú ves que Renier hace un detalle, no vayas a hacer un detalle por ganar la competencia. Haz los detalles cuando a ti ¿Tú te acuerdas? nazcan. Ok, ¿te acuerdas de aquel día? Por ejemplo, Escúchame, mírate esto. escúchame, No, escúchame, yo me has dejado terminar de explicarte. Siempre quieres hablar y no quieres que la gente te aconseje. Escúchame, tú no puedes ir haciendo detalles tratando de competir con lo que... No digo que lo hagas, así que no me respondas ahorita. Lo que te quiero tratar de decir es que los detalles te salgan cuando a ti te nazcan. Si René quiere dar 5 detalles y tú das uno al final de la semana, puede que ese uno Le gane a tuyo los 5. signifique mucho más para ella que los 5 que le está dando. Entonces a lo que voy, no hagas detalles pensando en que, ay, Renier le dio esto, tengo que dar algo yo. No, bro. Si tú ahorita no te sientes con ganas de darle un detalle, te quedas tranquilo. No se lo das. Sé tú, no vayas como compitiendo con la otra persona. Ve tú a tu ritmo. Si te nace darle un detalle, aunque sea un detalle mínimo, que al lado de lo que le hizo Renier, no sea lo mejor, que sea lo que a ti te nazca, que sea lo que te haga hacer Sé tú nada más. Eso es lo que Aunque estoy no tratando de creas, dar a entender. Lo que yo más bacán estoy viviendo es que
Elizabeth, deja que sea yo. Y es más, vengo hasta emocionado a hacer las cosas. Porque ella está... Yo sí, cuando yo hago un detalle es porque me nace. Yo no voy a hacer nada por hacerlo, ni por cumplir, ni porque una fecha especial. Es si me nace. Obvio, pero estamos en un formato donde se tiene que mostrar. Sabemos que todos los días hay una dinámica. Pon tu creatividad a funcionar. No es de dar todos los días un detalle, es de que todos los días para ella sea un detalle. Porque al final un detalle puede ser la dinámica que yo llevé. Sí, no, claro, pero es que dime tú. Un detalle puede ser un poema, un regalo, un momento único. Una colombiana. Dime tú, yo dando tanto como que detalle para que si al final... Es que te estás refiriendo a... No, perdón, ok, no, eso que... Pero haz el detalle con un momento. Escúchame, espérate, te voy a expresarlo. Este me encanta, bro. A él le encanta hablar y se contradice, que es lo que me da risa. Sí, pero no es eso, es que te lo estoy diciendo en ese sentido. Ahora, si fuera en el sentido como yo lo siento, yo lo que quiero es algo diferente. ¿Dónde está Reyes? ¿Por qué? ¿Para? Porque no sé si está aquí en la casa, Está allá, sí está allá. Simple y sencillamente. No, Dale espérate. su vaina. Dame Yo quiero tocar. Ya está llena de saliva, bro. No, la voy a babear, nene, no, sí. Calma, chico. Es difícil tu posición, de verdad. Yo No, sé o sea, que hable- es difícil cuando dos hombres están por una chica y obviamente... Obvio que incomoda. Ella, y peor, como ella está súper confundida, pues. Brother, aquí no es cuestión de quién es mejor que quién. Usted me había dicho que sea eso. Sí, pero es que lo he escuchado, pero realmente... ¿Piensas que va perdiendo en la nota? No, porque es que a Shirley, cuando yo estoy con ella, yo te puedo decir que yo siento a Shirley, de que yo le puedo decir, I see you, como que te veo por quien eres. ¿Entiendes? Que es diferente porque es bonito. Pero es que tú no sabes lo que siente él y lo que siente ella también cuando ellos están juntos. Así que no puedo, o sea... Lo que tengo que decir es que, bro, no cambies el tema. Lo que siempre estamos diciendo es que, bro, con calma. Pero yo no estoy apurando nada. O sea, no yo te sí. apures. Ves que tú lo respondes de una. Lo que te trato de dar a entender es que con calma, no dejes que el... O sea, yo sé que es incómodo y no lo quieres aceptar, pero no dejes que el regalo que hizo Renier o algo así dañe tu actitud con ella o como tú estás con ella. Tú estabas bien con ella. Él le dio un detalle, obviamente ella le influyó y le importó. Pero eso, uno, no significa que tú estás perdiendo y dos, no significa que tú tengas que darle un detalle para ganar. Porque como tú lo mismo lo dices, no estás compitiendo. Entonces, lo que voy, tú quédate tranquilo y sigue haciendo las cosas que te nazcan. No tienes ni que apresurarte ni que echarte para atrás. Simplemente mantente ahí y no la presiones a ella. Déjala que tome la decisión cuando sea necesario ya. En ningún momento. Yo sé que no lo has hecho, te estoy dando un consejo. Siempre respondes, concha. Acepta los consejos que uno te da y Lo acepto. mantente en eso. Si sabes que no es así, entonces di, ok, gracias, yo sé que eso es así, gracias. No me des la contra porque... Acepto y agradezco Ah, sí. de todo corazón tu consejo, porque yo sé que tú conoces la situación en la que yo estoy. Pero si quieres la verdad, sí. Bueno, cito al cuarto rojo a Miguel. Hola, ¿Cómo estás? ¿todo bien? ¿Y tú? Bien. Qué bonita sorpresa. ¿En serio? Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te has sentido hoy? Súper tranquila, relajada. ¿Y vos? Acá, bueno, se dio un momento tenso hace un rato y todo explotó en la casa, pero Tenso, ¿por qué? dos personas discutieron. Así Ajá, ¿y imaginaste que era yo? ¿O quién crees que te había que en citado? realidad no sabía, o sea, no sé si me ibas a citar o no, no sé si eras tú la que me había llamado. Fue como que cuando me llamaron estaba tirado en el sofá y fue como que
A mí. Miguel, yo dije, estaba literal en blanco. En serio. O sea, fue como que sí lo pensé que podía pasar, pero no estaba seguro. Te pregunto, ¿Qué? ¿y eso que decidiste citarme a mí? Ah, no sé, porque no hemos platicado mucho y pues me gustaría seguirte conociendo, entonces como que no hay tiempo para hacerlo y pues tenía la oportunidad y ¿por qué no? Claro, es que, digo, disculpa también yo que estaba desconectado todos los días esto, es como que, sabes, por todo lo que estaba pasando y Yo te entiendo. andaba con la cabeza en otro lado, pero yo también quiero conocerte un poquito más, así que cuéntame. Cuéntame, ¿Qué es quieres lo que que te más te gusta hacer en tu tiempo libre? Háblame de ti, háblame de todo de ti. Mira. Acá en me Turquía gusta. me refiero, no en tu país. Acá, Ah, ok. ahorita que estamos acá. ¿Qué Ah, haces en mi todos tiempo los días? libre. Mira, normalmente es como que me levanto, cocino, hago rico, luego voy al gimnasio. ¿Puedes pasarme desayuno? Es difícil, difícil. No, es que no se puede, no se puede. Pero sí, te lo voy a mandar con Lina. Sí, con Lina. Ok. Entonces me gusta, Prometida, va. me gusta mucho, mucho cocinar. Acá pues lo hago muy poco. Pero aparte de cocinar, voy al gimnasio, que ahí me quito todo mi estrés y me relaja mucho. Después del gimnasio tal vez voy a comprar algo de compras. Y luego paso a almorzar ahí con las chicas, hablar un poco de lo que sucedió en toda la semana, qué nos parecen ustedes, hablamos de ustedes de vez en cuando. Entonces como relajarte, pues no es que podemos hacer muchas actividades fuera, pero dentro de lo que tenemos es como pasar tiempo rico. A veces en la noche no es que me gusta estar en las discos, pero la otra vez salí con Meli como solo a sentarnos en la banca y estar platicando. ¿Y cómo la pasaste? ¿Le sirvió? Súper, sí, la verdad que sí. Entonces súper rico y la conozco más a ella y pues me siento bien y es como que tranqui. ¿Y vos qué has hecho? Yo en realidad, bueno, este fin de semana aproveché para descansar un poquito, venía bien cansado. Y como estuve todo con lo de los problemas estos que pasaron y eso, como que agarré ese tiempo para desconectarme bastante. Los chicos empezaron a salir conmigo, se lo pasaban conmigo bastante como para despejar la mente y claro, sí, y al final creo que me ayudaron a que no fuera el fin de semana tan tenso como pensé que iba a ser. Me logré sacar eso de la cabeza y ahorita quiero viajar. Quiero irme uno de estos fines de semana que viene a algún lugar por aquí cerca, no sé si Grecia o Ibiza, pero me quiero ir, así que por ahí se viene un viaje. Qué rico, bien como vos. Lástima que... Lástima que no podemos ir. Y no te me pego ahí detrás, pero no, ni modo, sí. No, pero qué bien. Me imaginé que sí, este fin de semana iba a ser como bien difícil para vos, pero qué bueno que lograste sobrellevar todo ese asunto que estuvo bien fuerte. Y pues la verdad, como estuvimos platicando ayer, y te agradezco de que me lo comentaras, porque sí, fue como que yo vengo recién llegando y es como que mi primera impresión hacia ti fue como la cena y como que full romántico, muy bonito y era como que, wow. Y entonces luego de repente de la nada, o sea, salió todo el tema de ese día, entonces fue como bien fuerte. Bien chocante, me imagino. Bien chocante, exacto, algo muy bonito y al siguiente día como que todo así, pero la verdad que no lo tomé por algo tan malo. Creo que también hay que aprender a conocer las personas y no juzgarlas por eso. Igual tengo conociendo, entonces como que no podría tampoco. Y hasta ahora me dijiste hace un rato que hablaste con las chicas, que hablaban de los chicos, con las chicas. Ay, pero eso no te lo voy a contar. ¿Qué has dicho de mí? Tienes que decirme ¿Qué he una dicho de cosa. vos? No, yo paso hablando todo el día de vos. Bueno, si tuvieras que decir Ahí una vas a ver. palabra, vamos a hacer algo, yo te voy a contestar también. Si tuvieras que decir una palabra mía de algo que te guste de mí y algo que no te guste. No, mentira, vamos a dejarlo algo que me guste. Sí, no, La vamos a próxima lo vez, malo. la próxima Ok, vez ya ok. conocemos un poquito más. Algo que me guste de vos. Una palabra, algo que te guste de mí. Tu sonrisa. Eso me gusta mucho, que siempre estás como bien alegre. Siempre estás como bien Bueno, llegaste una positivo. semana que no andaba tan alegre. ¿No? Pero igual, fíjate que siempre estás ahí como sonriente. O sea, es muy raro verte apagado. Súper raro. Bueno, a mí me gusta de ti que eres bien cariñosa. Eso Sí, me ha llamado la mucho. atención bastante. La verdad que sí. Pero bueno, creo que se nos acabó el tiempo, así que ha sido un gusto. De verdad, gracias por citarme. A mí también me encantaría seguirte conociendo. Y me sorprendiste, pero fue una bonita sorpresa. Ok, me alegro mucho. Sí, hace mucha calor. Vamos.
pidió que te traiga una carta. Anda, ¿quién es? Nada, quería verte. ¿Qué me cuentas? Siempre supe que donde a él le gustaba a Elizabeth. Amigos, siempre hay tema de conversación. Porque a mí me han lastimado mucho y yo no pienso caer en eso otra vez, ¿me entiendes? Por eso yo me tomo mi tiempo despacio. Simplemente que esa conexión que había no la va a ver de nuevo. ¿Y dónde hay? ¿Qué harías en el hipotético caso que cite a otra persona? ¿Quién fue el siguiente? O sea, cada una vez que haces aprietas, ¿verdad? ¿No sonó? No ha sonado, va llegando Miguel. Todo cambió para bien. ¿Qué harías en el hipotético ¿Quién fue? caso que- Me citó Eli para hablar de ti. ¿Ah? Me citó Eli para hablar de ti. No me digas que aplicó la de donde hay amor. Me pidió que te traiga una carta. ¿Quién es? Mamá, escucha. ¿Qué? ¿Quién? Me lo reservo, papi. Ay, que fue gris. ¿Ah? Fue gris. No te voy a Fue decir. gris. Si yo sé la vuelta ahí. La vida me ha enseñado que tengo que cerrar la boca, así que... Ah, bueno, eso es verdad, loco. Me quedo callado. Quiero llamar a Austin. Ya estoy decidida. Sí. ¿Quién fue? No, es que hoy sí les voy a confesar. Bueno, ya le había contado lo de Diego, lo de Sebas también. Estaba involucrada en Miguel? esas- Y Miguel, obviamente. Pero la verdad que no quiero estar en el triángulo, estar conociendo a uno, a otro y a otro. No soy así, no me gusta estar conociendo a tanta gente. Y la verdad que siento, ahorita cité a Miguel. Y la verdad que siento que ahorita me puse tan nerviosa, entonces como que me sudan las manos y es con el que me siento más así, pues entonces, bueno, es con el único que me siento así. Los otros como que me interesa hablar con él, los temas son interesantes y todo, pero es el único que me pone nerviosa, entonces siento que es como que él es el que me gusta, pues entonces no puedo estar ahí citando al otro y dándole esperanzas a uno y otro, como que no. Entonces no sé, yo siento que mejor Prueba con Miguel y si no, pues... pruebo con Miguel despacio, tranqui, seguirlo Te hace el conociendo. Si tiempo no de pasa, conocer. no pasa. Si pasa, pues qué bueno. Y así pues, porque no quiero estar ahí como Que fluya y me vaya a nada, enredar en dos que y todo fluya, esté y con nada la fluya. como Shirley, Yo que sí no, decía. no encuentre. Así se Todo fluya. Sí, mejor. Y no fluye. Y despacio, pues, porque yo sé por todo lo que ha pasado él y tantas cosas como que, me imagino que él está un poquito ahí como que Sí, complicado en ese asunto, pero igual no ocupo nada la carrera tampoco. Esa, Austin, Belisita, querido, qué ¿cómo sorpresa. estás? Preciosa. ¿Qué te trae por acá? No sé, te lo un esperaba. pajarito me dijo, oye, Melissa, ¿hasta qué te llama? Me dijeron que no te Ok. llamara, pero yo siempre hago lo que me da la gana. Muy bien, y es así como tienes que ir por la vida, haciendo lo que a ti te guste y lo que te da la gana, Exacto. mientras no hagas daño a nadie. Exactamente. Ujú. Entonces, no, nada, quería verte. ¿Qué me cuentas? Nada, bien relajado. Ha habido un escenario un poco álgido en la casa, un ¿Por qué? confrontamiento entre Sebastián y Andrés. ¿Y qué más? ¿Qué me cuentas? ¿Qué te Cuéntame cuento? algo 1, más. 2, 3. Nada, tranquilo, tranquilo. ¿Todo bien en casa? Sí, ¿Tu todo familia? bien. Tuve una conversación con mi mamá, con mi hermana, que no hablaba con ella hace buenos días. Por ahí vi que tu sobrina te... Sí, Tan linda. me mandó un mensaje. Tito. Sí. Qué Es lindo. que siempre que... Es mi sobrina, la hija de mi hermano, y siempre que va a casa jugamos, no sé, pintamos. ¿Cuántos hacemos años cosas tiene? juntos. Tiene ahorita 6 años. Oh, qué linda. Ujú. Sí, yo escuché el audio. por Sí, ahí. es una ternurita, olvídate. Súper Ya le he lindo. dicho que me llame. Es que, tío, escuché una canción que tú cantabas. Es mi, Y es mi yo, fan número ay, 1. Qué lindo, Sí. qué hermosa. Me Le encanta. canto y se ríe, se pone así. No, Qué en ese plan de- linda. El No, es una Tito. ternurita. Sí, es una ternurita. Ay, ¿cómo así que os tienes tío? No sabía, Sí, solo tienes y por una. partida doble, por así decirlo, porque mi hermanita también, la última, ha tenido una hijita también. ¿Cuántos Se llama hermanos tienes Bianca. tú? Somos 4, 2 hombres, 2 mujeres. Yo Mm. soy el tercero. Son 4. Ujú. Ok. Pensé que eran Y somos contemporáneos. Mm. Nos llevamos 1 año, 2 años.
máximo. ¿Tú vives con quién en Perú? Yo vivo con mi hermano. ¿Con el que tiene la niña? Sí, Ah, los dos. bueno, por eso te extraña tanto. Sí, Sí, claro. sí, sí. Ah, súper. ¿Y en qué parte de Perú vives? En Lima. No sé si has ido a Lima alguna vez o a Perú. No, nunca. Es bonito, es hermoso. Así que cuando te animes a ir por allá, Me invitas. te hago un tour. Ah. Olvídate. La vas a pasar increíble. Sí, Eso no, sí, nunca he garantizado. ido. ¿Has hecho parapente? No. Bueno, yo hago parapente, así que te puedo llevar ahí. Ah, ¿sí? Y es una sensación increíble. Vas a poder ver el mar, el malecón que está ahí, que es buenísimo. Los centros comerciales que están aledaños a la zona para hacer parapente. Entonces vas a poder ver Lima desde otro ángulo. ¿Qué tal el clima en Lima? En invierno es gris, no te voy a mentir. Invierno es gris y posiblemente por ahí que te sorprenda que salga sol. Solo en invierno. Después lo que es primavera, verano. ¿Pero cuánto dura un el sol. invierno? A ver, acaba el verano en abril. Y entra. Ya como que en abril se para nublando. Sí, esa vaina. Sí, ya. Se 5 nubla. minutos más. Y. ¿Será que de gris? Tienes que ir en verano, así te la pongo, verano. Verano Empieza es- en septiembre. Ah, ya casi. Primavera, verano. Primavera ya hay sol y verano más todavía. Y es buenazo, o sea, estoy al frente del mar, si me provoca y tengo un día pesado Ah, voy hay a... mar cerquita. Sí, mi casa está al frente del mar. Ah, qué chévere. Bajo, corro tabla, subo, si estoy un poco, no sé, hago parapente, troto por el malecón, Ay, esos agarro mi planes sí longboard me gustan. y, no sé, patino por ahí con mis amigos. Patinar también me gusta. ¿Qué más? Si chévere. no, me voy Sí, de pero es viaje, que- me voy al norte de mi país que hay sol todo el año y las playas son Y increíbles. también hay playas. Sí, Ah. increíble. está Bueno, toda yo la costa. también soy así como que súper playera. Me gusta Sí. ese parche y el sol. Es raro porque en Medellín no hay playa, ¿no? Es lo único que le hace falta a Medellín realmente. ¿Y Pero qué tan lejos está una playa? 8 horas, 5 horas, mucho. Avión, pues la más que Cartagena, las más conocidas Cartagena. Cartagena ha ido, Cholón, increíble, las Exacto. playas increíbles. Hay playas, pero el plan de playa, súper genial. Mi proyecto de vida es irme a vivir a la playa. El de cualquiera, creo yo. Gracias. Chao, que te vaya bien. Chao, bonito. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Ay, no. Te veo decepcionada. Normal. ¿Cómo me...? Conmigo siempre hay tema de conversación. Al final sí fue con murciélago blanco. ¿Qué? Sí, con murciélago blanco. No. Obvio no, al mismo de siempre, hermano. Ah. De malas. De malas. Ay, ¿Y qué tal? Si no le gusta que diga que se queje con producción. Bien. Bien, conversaron. ¿Qué te dijo él? Que él Pero casi no tenido, lo habla han mucho. citado 3 veces hoy. Tito solicitado. No, solo 2. Tú, no, ella. Andrea y... Andrea también lo citó. Creo, no sé. Oh, sí, baby, el más deseado de la semana. Bueno, entonces, Ay, yo nominado al más cotizado de la semana. Austin Baby. Estuve con Austin en el cuarto rojo, evidentemente todavía no hubo besiro, pero probablemente algún día me lance y le des un besito. Me pone nerviosa el cuarto rojo el de cuarto Martín. rojo se pone A mí sí, nerviosa. es que hay demasiada atención en el aire. Yo igual, Nerviosa, me cuando llama iba con Austin Andrés, nerviosa. o sea, ¿Qué pone pero me nerviosa? quedé Pregunta nerviosa. mía, amor, no me puse nerviosa. Quizás porque como Porque plan está dependiendo amigos, la persona. es que iba en plan amigos, o sea, Obvio, pero como, ¿qué siempre te onda? dicen, baja el cuarto rojo y tú... Sí, da Sí, nervios. eso dice, literal. Yo a veces ya sabía que tal vez era Andrés, igual Te estaba da como... nervio. No sé por qué dan nervios. El cuarto rojo. Ve, pero es cierto que uno, pues, Bueno, en no lo será, personal no uno será siente porque como todo es raro vidrio. llamando, como Sí. uno ser, Mi primera vez igual, pero yo como me llamando mandaba por primera vez. más tranqui. Cuando donde hay uno se siente Hola. bien, no se siente nervioso. Sí, Bueno, quería pero expresarme. pues cada Me quien. sentí con su cada ¿Quiénes cual. somos para juzgar? Nadie. Notibomba. Sale mañana en Me los quedé periódicos. preocupada, esa criatura peleando de nuevo. Hijo de Dios, porque Sí, te juro, Dios bendito. ¿Qué será que pasa? Es que esta mujer pensó que yo era de Barranquilla cuando llegó. ¿Qué? sí, puedes pasar por Barranquilla.
Sabor. Sabor. Ninguna de las dos me trae café, no puede ser. Qué bestia. Ay, No, pues, literal. no puede ser que Fuera venga y no encargado un traiga café Ya, colombiano. arepas. Me bajé la casa. La Ay, arepas, qué arepita. rico. Ya. Y siento miedo, yo lo sé. Quiero seguir rápido, pero tú me dices, dale lento. Tú no sabes, tengo un presentimiento de perderte, yo lo lamento. Y no te quiero fallar. Quiero ser como un niño cuando juega con mamá. Quiero tenerte todos los días. Llegar a tu país, visitar a tu tía. ¿Y quién diría que te quiero besar? Te gusta, no lo va a negar. Pero algo puedo asegurar, que eres mía. Nadie lo va a negar. De nadie más. De nadie más. Dale, Miguel, dale, no puedo parar. Tú eres mía Y de nadie más. Yo quiero hacerte mía, de noche y de día. Tú eres la princesa de mi cuento, mi alegría. Quisiera expresarte lo que siento, pero en verdad no encuentro el momento para sacarte una sonrisa, para decirte a la cara todo lo que yo siento en este momento. Yo. ¿Cómo explicarte que yo me estoy muriendo por ti? ¿De qué decir letra? Ya. Dale. ¿Cómo explicarte que yo me estoy muriendo por ti? Ya, pues ahí tenías que terminarla, dale. ¿Cómo explicarle? No. Me estoy Muriendo por ti. Te pienso todo el día y toda la noche. No puedo fingirte. ¿Cómo explicarle? Muriendo por ti, no puedo ni explicar todo lo que tú en mi corazón haces vibrar. No puedo ni siquiera pensar, me levanto en las mañanas siempre a orar por ti. Eres la mujer que yo quiero, mira a Dondai, ya perdió su lucero. Él no puede más, está enamorado. Realmente te bendigo, bendición mi hermano. Yeah. Y vamos a seguir ya cantando sin perder el tiempo. Yo te quiero, voy amando un poquito aquí y un poquito allá. Mami, no te va a negar. Te quiero ver así feliz, con tu cabello, tus ojos gris. Hola. ¿Cómo estás? Vete, Luca. Y no volví a voy a salir andar. con él. A ver, quiero ver esto. No, yo porque como ni Ah. para probar. ¿Quién Ni es siquiera se quién? abre la posibilidad. Adivine. Ah, ok. El primero. Adivina. Ah, muy fácil. Andrés, me imagino. Ajá. Jorge. Es fácil. Oh. Austin. No, Austin es este, ¿no? Ajá. Obvio. Yo no sé No, la no. comida. Ajá, ¿Quién dele. tiene lentes? Diego. Diego, ah, claro. Sí. Pero el que está en la parte de Este Diego, es Dondai. Dondai, ajá. Ese está Miguel, bueno, Sebastián. Ajá. Renier. Renier bailando en el suelo. Bailando en el suelo. Ajá, te falta uno. ¿Me falta cuál? Yo sí quedé que no El sabía. que sobró. Ajá. ¿Quién sobra? Ajá, Espérate. no Mira, sabe. mira lo que tiene en la mano, mira lo que tiene en la Lo que mano. tiene en la mano. Sí, sí. Alejandro. Fácil. Aleja, ay, que siempre El está tomando tereré. mate. ¿Qué está tomando él? El tereré, tereré. No sabemos, pero algo toma. Ah. Ve acá, Luca, ven. Ven. ¡Maldita lisiada! ¡Mi tesoro más preciado! Dame una chica, ¿qué está pasando? ¿En serio? Es que no como ver desde hace un mes y les digo mi tesoro más preciado. Y no quiere compartir, yo soy testigo, yo soy Dije, testigo. voy a ser egoísta No voy a con ponerlo eso. en ninguna. Ese es el precioso de ella. Precioso. Chicas, siéntate, Melissa, por Soy muy favor. precioso. Luca, Ay, dame mamá, ahora qué rico. chicas, ¿cómo no te están? ¿Cómo arranques se las sintieron las extensiones. 4 chicas que fueron al cuarto rojo? Pero eso lo podemos comprar. ¿Contentas? Por aquí ¿Bien? sí. ¿Les fue bien? ¿Sienten que les fue bien? Ok. ¿Sienten que les fue bien? Sí. El cuarto rojo. ¿Dónde consiguió esos chifles?
que es ¿Cómo? bien. Define Alguien de bien. Bolivia. le pasa. Define bien. Ah, Bien pero es que no uno me ya da sale tanto. con la argolla. O Por eso O sea, casi tú Pero quieres es que con la- todavía no. Ustedes pero- no. Ustedes pero Todavía se ve no, bien. pero veo más decisiones de este lado. Me escucho. Ay, no te pongas tímida, Gris. Bueno, antes de continuar, vamos a hacer conexión con los chicos, por favor. Esa chica le está partiendo el coco. ¡Epa, Vanessa! ¿Cómo están? Les van a prohibir. ¿Cómo traer van, aquí. chicos? ¿Cómo van? el coco. Espero que todo bien por el lado de allá. Mucho que platicar este día, pero antes les quiero contar que tuve una dinámica con las chicas para el cuarto rojo, donde hoy fui profesora Vanessa, pero cuando me fui, vieron esta obra de arte. Por favor, chicos. De parte de Elizabeth y su... Adivina quién es Su la servidora. percepción Mira, lo de pusieron. las chicas sobre ustedes. Entonces, adivinen, comenzamos con él. ¿Quién es él? Andrés. El segundo. Ya, pues. Ese es el más fácil de todos para mí. Cállate. Ahí viene Alejandro. Alejandro, muy bien. Luego, Diego. Soy yo. luego. Soy yo, ese güey es... ¿Dónde? Austin, baby. Oye, pero lo llenaron de pelo a Austin. O sea, Gracias, chicas. este, Sebas. Ni idea. ¡Qué chimba! sabemos quién. Y Renier. Renier. Ay, ¿por qué no está Renier en el piso, Renier en el suelo. Renier, o sea, ya. El que decía, no pusieron quiero mamado, bailar brazo, para que no piensen con de mí. nalga. Ahora todo es ra, en el piso. Muy bien, chicas, pero miren esto, dice al final, we love you. Es un mensajito para ustedes. ¡Ey, qué chimba! Gracias, chicas. Nosotros también las Meli rompió queremos. el corazón. Yo había hecho el corazón Ah. completo. Ella Ella lo rompió. Yo dijera que chimba todo el tiempo. Sí, y mal. La playera, güey. Bueno, Donday, yo quiero platicar contigo también, porque estuviste hablando de ese encuentro con Eli. Pero yo tuve una pequeña duda, porque estabas platicando sobre qué se hace después de ese primer beso. Y a mí no me quedó claro. ¿Qué? ¿Hubo beso ya? ¿Hubo beso? ¿Hubo besito? Yo ¿O no hubo yo besito? no dije Cuando eso, se encontraron y estabas tú platicando eres- de tú cómo. me estás haciendo poner... O Yo no entendí- dije eso, yo no dije no, No, si yo sí estoy estabas cuidando mis diciendo que no, palabras. A ver, Diego Ahora sí Armando. búsquenlo y Diego, estoy pónganlo. hablando con Diego Armando. Yo no, ¿dónde dije eso? Yo no dije... Él dijo, ¿qué pasa con las parejas después del primer beso? ¿Qué Yo pasa, lo que Vanessa? dije, Cuéntanos. ya viste, lo hablamos, pero lo hablamos así, de un tema... yo no dije qué pasa después de mi primer beso con él y nunca dije así. Yo dije, No, yo sé, pero estaban hablando de él. Y yo Obvio, estoy porque, preguntándote por qué te pones así, Diego Armando. es porque ya me tengo que estar a la defensiva. Si yo te estoy platicando de algo normal y tú Bueno. eres el que te pones nervioso y te pones... Ya, aquí viene... O sea, ¿a qué te referías? Donde hay fuera, Diego Me Armando. ¿Por qué era un tema que ahora mismo estás pensando? Porque es... Mira, viene el primer beso y tú ya dices, ¿cómo le doy el segundo? ¿Pero ya le diste un primer besito? Yo le estaba hablando de eso a Alejandro porque ya Alejandro ya se los dio. Entonces yo le decía, es cierto que se te hace como incómodo no saber si Ah, yo también besarla lo pensé, pero sabía que a la vez podías tú mismo hacerte un 8. ¿Verdad, Luca? Pero mira, donde hay sí, No lo te veo muy vean. nervioso. No sé si besito o no besito. Todavía sigo con mis dudas. No, yo estoy buscándolo, sí, eso sí. Por eso no participé, porque dije yo, si me invita, Eso te iba a decir, Donday. Hoy no tuviste cuarto rojo porque hoy la dinámica solamente 4 chicas tuvieron cuarto rojo, decisión de ellas mismas. Y le pregunté, o sea, Eli, ¿ya tuviste suficiente de Donday por hoy? Y ella me dijo, no, es que siento que si lo cito me va a intentar dar un beso. Eli, cuéntame ese sentimiento, Donday está enterándose. ¿Qué tú le dices? Tómatelo con calma, despacito como Luis Fonsi. sí, lo que pasa es de que como él es tiene mucha energía, igual yo, entonces los dos tendemos a ser como, no sé, locos. Entonces, si dejo que él sea loque, y yo también, entonces me toca calmarlo a mí, porque pues, ni modo, si no... Donday, tú vas por el besito, o sea, tú sí dices voy por todo, porque por lo menos mitad cachete ya tienes besado.
No, sí, yo voy por el beso. Yo le dije a ella, a mí me gusta besarme con la pareja que está conmigo, a mí me gusta... O sea, pero ya quiere besar, o sea, apenas ayer declaró su amor y hoy quiere Sí, besar. a ver, esto va para el público, por ejemplo, quizás el público diga, oh, este En va el muy siguiente rápido. capítulo la embaraza. Elizabeth me puede decir a mí que yo vaya despacio, estoy yendo lo más despacio que puedo. Corriendo. Yo voy lo Vas más tan despacio que despacio, puedo. Oye, donde Sino que- vas tan despacio Yo le- que hablaste con la familia y te caen bien y todo. Uy, Es que mira, yo te digo una cosa. Oye, Elizabeth, si quieres le doy consejos para que vaya más lento. Y se los pido. No recibas consejos de Austin, por favor, no. No tan lento. No, y yo se lo voy a pedir así de esta forma, Elizabeth. Por favor, yo sé lo más despacio que quieres ir, pero no, tengo mucha nota porque tú sabes, yo te estoy viendo para robarte un beso, yo estoy buscando el beso y después del primer beso, pues ya... Pues Viene el segundo. Ya viene el tercero, cuarto, quinto, sexto y... Oye, Alejandro está así de, yo me tomé casi todo el programa para darle un beso a Mariela. Alejandro, Es que ¿qué estás somos pensando, diferentes, Alejandro? somos diferentes. Quiero saber qué piensa Alejandro. Aconséjale a Don Dai. No. De hecho que tengo fe que a Don Dai le va a salir bien. Él en realidad... no, que a Don Dai le va a salir bien. ¿Se me escucha? Ahí más o menos, ajá. Ah, bueno. No. Tengo fe en que Don Dai le va a ir bien. Yo lo veo muy creativo, entonces yo sé que él va a encontrar el momento, armar el momento como para que se dé eso. O sea, sin duda. ¿No? Va a ser otro jueguito como el que No, dice. yo le digo a Elizabeth que me entienda un poquito. Créeme que estoy así súper, como que descubriendo cosas que hace tiempo que no sentía. Austin, veo tu cara de sorprendido, así de como, beso, familia. Que no le dé consejos, por favor. ¿Qué consejo? Porque Eli no quiere que le dé consejo a Austin. No, Vanessa. mentira, que lo de que hable. ¿Qué es tu cara, Austin? No, nada, yo siempre supe que donde a él le gustaba a Elizabeth y qué bueno que se esté dando la oportunidad para que se conozcan, Elizabeth también, o sea, pasa nada. ¿Tú Son crees que es chicos real? ¿Tú se crees que gustan dure? ¿Tú mutuamente, crees que dure? se ve Porque... y se traspasa la pantalla. sobre todo. Cállate, Melissa, ¿por qué eres así? Entonces, No, nada. yo quiero saber si Austin piensa que pueden durar. Ya lo he dicho anteriormente, el futuro no existe. Yo no soy quien como para decirlo. Que nos dé la respuesta el tiempo. El tiempo creo que pone todo en su sitio y así va a ser. ¿Sí? Bueno, hablando de tiempo, la que se está tomando el tiempo del mundo para tomar su decisión Shirley. es mi querida Shirley, que ya sabía que iba a tocar ese tema. Te lo advertí desde ahorita de mi intervención. Hoy tuvimos un tema bastante interesante. Recibiste un regalo muy especial de parte de Rainier. Debo decir que el poder del amor no tuvo nada que ver. Él pidió esto a través de internet. Nosotros solamente fuimos los que dimos el acceso a que viniera a traerlo. Rainier, cuéntanos un poco de este regalo y por qué este regalo. Aprendan de él. Sí, por favor, todos. No, es Sigue, está haciendo, Reinen está haciendo que arma. ¡Cállese! Déjalo hablar, Melissa. Rainier, cuéntanos. Soy bien detallista cuando algo me interesa. Entonces fue un detalle que sentí que era sentimental, pero que le iba a gustar mucho también. Porque es algo que es su vida prácticamente. Reflejado la foto con la niña ahí en esa copa es bien bonito. Entonces, sentí que era algo bien especial para ella y también sentí que era muy especial para mí yo hacerte llegar ese detalle, ¿no? No solamente soy palabras, sino soy acciones. Pero tengo que decir, conoces ya un poco mi parte sentimental y mi parte romántica, pero mi parte atrevida y media loca no la conoces todavía del todo. ¿Qué está pasando aquí? Déjenlo hablar. Solamente lo voy a dejar ahí. Te lo reservo. Que la olla te sorprenda. Pero a ver, Rainier, todo esto ha causado una plática en casa de los chicos. Primero que decían los chicos que Shirley quería besito. Como que sintieron que la vibra que le daba era como bésame. Créeme, Shirley.
¿Que realmente tú querías que te diera un beso Renier en ese momento? A ver, las apuestas se abren en casa de los chicos que estuvieron en dinámica, diciendo, sí quería beso, ¿por qué no fuiste por el beso? Porque tuvieron una conexión secreta, estaban viendo. No, muy rápido. O sea, no, chicos, los que dijeron que quería beso, se O sea, equivocan, tenía cara no de- quería beso. Es que ella mismo dijo, ¿por qué me ves los labios? Chicas, ¿cómo ustedes ven, cómo ven este detalle, el acercamiento de Renier, lo que piensa Jorge, Eli? Yo siento que cada hombre es diferente y probablemente porque Jorge no sea así, lo ve tal vez malo de parte de Renier, pero por lo que podemos ver de Renier, Renier es bien detallista, Renier como que se fija como en los detallitos que tal vez ella le menciona y quiere hacérselo saber por medio de un detalle que le está prestando atención. Probablemente Jorge lo que le gusta es hablar con ella, conocerla y hacer otro tipo de cosas con ella. Entonces, siento que no es que uno esté mal ni el otro esté mal, en realidad, simplemente son diferentes. Gris, ¿qué piensas de esto? Antes, ¿me permite un segundo? Dame un segundo, deja que Gris para que le di la palabra y voy contigo. ¿Sí? No, la verdad que sí nos sorprendió bastante con el detalle que trajo Rey, porque la verdad que ella lo ha mencionado, pues su hija es muy importante, o sea, para cada madre, y el que él esté pensando en eso, para ella es como que muy bonito, entonces a todas nos conquistó en esa parte, o como es un detalle sí, pero la verdad el hecho de lo que implica poder lograrlo es lo que uno también aprecia. Y aparte de eso la está escuchando, o sea, entonces bonito. Igual, como dice él, cada quien es diferente y ¿Quién no es significa Team que uno esté Renier en mejor que esta otro. casa de las chicas? No podemos ponernos de un lado. No, no nos ponemos de un lado ni del otro. Es solo por el detalle, ¿no? Ya, O es es por secreto. ¿Quién se lo reserva? No, pero a la pregunta nuevamente, o sea, específica en el ¿Quiénes detalle. son Team Renier que dicen, yo creo que Renier está ganando la contienda? ¿O creen que es mejor para Shirley? No, solo ella sabe. No, porque ella lo sí, pero conoce. también para hacerlo divertido. Chavas, pongan sentido del humor esta vida, señores. Para hacerlo ¿Tú eres Team divertido. Renier, Mariela? Team Renier, Andrea. Team los dos. No, bueno, ustedes no ayudan a la Shirley. Bueno, vamos a ir con Jorge. Jorge, ¿qué querías? Sí, es que los dos son lindos. ¿Qué querías hablar, Jorge? Yo tomo mi tiempo, porque a mí me han lastimado mucho y yo no pienso caer en eso otra vez, ¿me entiendes? Por eso yo me tomo mi tiempo despacio, porque yo analizo las cosas para tomar la mejor decisión para ambos, eso es todo ya, y para mí, porque yo no quiero hacer sufrir a nadie, yo no hago lo que no me gustaría que me hicieran. Imagínate esta situación hipotética. Vengo, le doy, le pego a dar detalles ahí a todo lo que da, le presento a mi familia, todo súper cool, y todo terminó después en la nada. ¿Qué pasó ahí? ¿Ves? Realmente yo no estoy para eso. Yo estoy para algo más real y algo mutuo. Si no me presentan el mismo interés que yo presento, pues yo no voy a entrar con detalles ni nada. Yo necesito reciprocidad. Porque yo sé lo que yo merezco y yo sé lo que yo valgo. Y no estoy siendo come mierda, no estoy siendo nada. Simplemente es un valor propio que yo tengo hacia mí, que yo mismo construí por las personas que me hicieron. Con las personas que yo estuve. Guau. Pues no tenemos Bueno, razón común. Bueno, tú hablaste, Renier, que tú nunca habías sido tan insistente, pero que también ibas a tener un límite. Sí, es cierto. Uno también sabe hasta dónde insistir, ¿no? Uno tiene un presupuesto. No un presupuesto. No, a mí eso no me preocupa. Presupuesto Y otra de inversión. aclaración que quiero hacer, otra aclaración que no, Dejen hablar, Renier, por favor. no lo llegaste a mencionar, Vanessa, y algo, para que no sigan creando especulaciones de ningún tipo. Yo lo que estaba comentando con los muchachos fue lo que tú muy bien comentaste, pero simple y sencillamente estoy comentando también que ese es el estilo de Renier y que lo respeto. Pero yo tengo mi Renier, estilo, yo le solamente pregunté a Renier nosotros... si el límite que tiene Renier, porque él sí lo comentó Yo hoy, le he dicho hablando con que no Alejandro. soy, yo le he dicho de no soy de lanzarme así de la primera, pero tú sabes cuántas cosas he perdido yo en mi vida por miedo al rechazo. Eso no va a pasar conmigo, loco. Yo no estoy con miedo al rechazo. Eso no va a pasar conmigo. Yo si me tiro y me desbarato, pues eso es problema mío. Pero yo sí lucho por lo que quiero. Está bien. Y cada cual tiene su manera de luchar por lo que quiere. Sebastián, ¿tú piensas que lo de Renier es real o piensas que a lo mejor la posición, la cual estuvo en alguna gala, lo hizo ir? Curiosamente hubo un gusto exagerado por Shirley, ella misma se lo preguntó, en el momento en el que estuviste a punto de irte. Entiendo esa posición y estás también en tu derecho de ser muy detallista.
Y pues mi idea como tal no es poner a las personas en tela de juicio, simplemente yo lo platico contigo directamente y tú tienes todo tu derecho de argumentar cómo te sientes. Si dices que es real, pues es real, parcero, está muy bien. No quiero defender a Alejo, que no suene como una defensa, pero él también dijo otra cosa, él es Jorge Alejandro. También dijo otra cosa y es que él se quiere tomar el tiempo para poder ganarse ese lugar en la vida de Shirley y poderle dar este tipo de detalles. No sé cuál sea exactamente su táctica, no sé cuál es el break que tú te sientas con ella. Entre los tres tendrán una manera diferente de gustarse, pero sea cual sea la manera, siento que también ambos deben tener un poco de filtro en las cosas, pero la única a la final que toma la decisión va a ser Shirley. Shirley, como después de todas estas pláticas que hoy has tenido, Cuarto Rojo, lo individual casi, sigues en las mismas, estuvimos platicando que a lo mejor estás un poco más definida. No me lo tienes que, o sea, me puedes decir que sí sin decir por quién. ¿O no? Ya estoy incómoda. ¿Estás cómoda? Incómoda. Ah, incómoda. Sí. ¿Con la situación o con, o sea, incómoda en el sentido que tienes que tomar una decisión o mejor me retiro? O... Con la situación, porque creo que al final es, o sea, terminaría yo siendo la mala de la película porque uno dice una cosa, el otro dice otra. No tengo nada claro, la verdad. Estoy estresada. Vamos a ver Ok. quién va a Perú más claro. Es válido que estés estresada, es válido porque así es la vida real. Conocemos a alguien, conocemos a otra persona, te estresas y es parte de las emociones, nos llevan al límite. Así que yo creo que es bastante normal. Así que Shirley, te voy a dar ese espacio para que sigas meditando, respirando. Es parte de, no te sientas mal. Así yo creo que ellos también la tienen clara, tanto La que Renier como puede, Jorge, puede. que la decisión es de Shirley y cada quien sabe hasta dónde llegar y hasta dónde dar y pues bueno, eso es decisión personal. Hablando de Renier, también te vi platicando con Andrea, donde fuiste un oído para Andrea y siento que aquí, entre aquí, amigas, no va a haber reconciliación, sigues muy molesta. Ah, no estoy molesta. Ya yo pasé esa página. Simplemente soy una mujer decidida y cuando yo digo que sí, sí, cuando yo digo que no, no y no doy para atrás. Y yo dije que no y pues no doy para atrás, pero no estoy molesta. O sea, yo estoy en paz, tranquila. Si ella me quiere hablar, me habla. O sea, y le contesto como cualquier persona con respeto. Simplemente que esa conexión que había no la va a ver de nuevo, pero es solo eso. Vi un Austin mucho más relajado, a lo mejor, o platicador que en otras ocasiones. Y Andrea, decidiste invitarla al Cuarto Rojo. ¿Cómo te fue? Lo que pasa es que, como le comenté, estábamos hablando de algo y sonó, ¿verdad?, la campana que se tenían que ir a su casa y se quedó Yo que me eché, por Dios. una Mucha. conversación pendiente. Entonces, como él también abrió la puerta y dijo, ella está en una de mis favoritas para el Cuarto Rojo, y yo pues obviamente en mi cabeza pues yo no sabía si había Cuarto Rojo a quién yo iba a invitar, porque ninguno me ha hecho a mí entender como que tal vez hay 1% de interés. Porque Andrea es de las chicas que le gusta que vayan por ella. No, no es que... Y no Bueno, es que lo se has tienen dicho, que pero dar- ahora te estás sí, cambiando. En me el poder del gustaría. amor te estás abriendo a tomar el primer paso. Me encantaría que lo hicieran, obviamente, pero tampoco es que se tienen que lanzar, simplemente me pueden decir, mira, me interesa un poco, y ya yo puedo también pues dar ese paso. Pero si no me dicen nada, imagínate, no sea adivina. Señales de humo. El punto fue que sí, que se quedó esa conversación pendiente. Vamos al Cuarto Rojo y se tocó esa conversación, que fue que yo le pregunté que aquí se dice que él es muy romántico, muy chévere, divertido, no sé qué, pero que no se ha visto y que pues por la persona que él estuvo hablando, pues no se decía que él era así. O sea, todas teníamos esa perspectiva de que él es muy tranquilo, muy reservado, y yo quería saber si es que él era así o es que le faltaba hacer un clic con alguien para él abrirse y ser él. Y él me lo aclaró y me dijo que sí, que él es reservado, pero igual si hace un clic con una persona se puede abrir muchísimo más rápido y tal vez más natural que pues si no hace el clic. Entonces, no sé qué más pregunté. Austin, ¿cómo van los clics en tu vida?
Los clics en mi vida Ajá. es muy subjetivo. Es muy relativo. Pero ¿Cómo te sentiste? Ok, no vamos a ir tan con directo al click. con Andrea muy cómodo. Muy cómodo, Se te lo notó, dije. ¿eh? Andrea es ese tipo de persona que te transmite mucha confianza. incómodo conmigo. Melissa, voy Melissa, por contigo. favor. Ok. Ajá. Ok. Esas chicas que te generan mucha confianza, hay una buena vibración, es bien positiva, es carismática. Entonces, uno con tan solo hablar con Andrea la pasa bien. O sea, podríamos estar hablando horas y creo que no me aburriría, ¿no? Es una chica que transmite bastante. Tú me encantas. No, qué Ah, ¿no? bonita, de verdad que sí. Bueno, tuviste hoy 2 cuartos rojos también con Melissa, que te citó Melissa. Sí. Qué novedad. ¿Qué? El soltero codiciado. El soltero Ah, más es cierto, codiciado de la tuvo con semana Carla es- hoy, pero con Carla lo platiqué tantito. Es cierto, Carla. Bueno, vamos primero con Melissa, que la mencioné antes. Melissa bastante tranquila en este cuarto rojo. Yo te vi muy tranquila, Meli. Austin, cuéntame. ¿Qué? Ah, con Melissa. Sí, sí, a ti te estoy ¿Qué les hablando. puedo decir Todo que no muy haya dicho relativo. al respecto de Melissa? Es una chica con una personalidad única. Única. Y Y es única. no, apartando el físico, porque en realidad todas las chicas que están en la casa son muy lindas. O sea, acá creo que están los mejores hombres y por la casa de las mujeres, las chicas más lindas, ¿no? Y Melissa es como lo dije, es una chica muy decidida, ya lo sabemos, no tiene pelos en la lengua, es quien es y le da igual el mundo. Y eso es la verdad que me llama bastante la atención porque encontrar gente así hoy por hoy, tan real como lo es ella, es... No hay así, no hay gente real acá. Bueno, interesante. Y también tuviste la oportunidad de tener el cuarto rojo, porque siempre la nueva tiene el cuarto rojo en su segundo día, con Carla. Carla primero, ¿qué te hizo decirte ir por Austin? No, pero porque la envidia me respira en la nuca, Marce. Carla. Es una prueba, sabía Dios, que yo lo sé. habías observado el día de ayer varios chicos que te llamaron la atención, pero porque el como esto se mío. trata de conocer, al primero que citaste fue a Austin. Cuéntame. Sí, pues lo cité y pues la verdad me cayó súper bien. Pues fue muy poquito. Es muy poquito el tiempo y uno puede como hablar, entonces como que pues fue muy mínimo, pero pues lo que poquito y nada que hablé con él, pues me gustó lo que hablé con él, pues habían como varias cosas en común súper chéveres y pues rico seguir conociendo. Ah, cosas en común. Austin, Nos encanta tomar agua. cita que tuviste el día de hoy, debes estar muy cansado de subir, bajar escaleras. Cuéntame cómo te fue. No quiero saber, ¿me puede retirar? Hizo cardio, hizo pierna ya hoy. Hoy hizo cardio, fue al sauna 3 veces hoy. Dios o sea, mío, el soltero cuéntame, más Austin. codiciado es. Está muy codiciado. No, ¿qué les puedo decir al respecto de Carla? Es una chica... Simpática. Simpática, yo vas a decir simpática. Y vas a decir simpática. Tú sabes que sí. Es una chica... Esto está como cuando Vanessa elige al líder. Perdón. Y el siguiente Austin, nominado tienes la palabra. simpática. Luego voy a hablar cuando termine la sesión. Tiene la palabra Austin, por favor. Comienza. ¿Puedo ya? Dale. Ok, niños. Es una persona... Es una chica... Vamos a dejar el físico, ¿ya? Vamos a dejar el físico que está. Está el físico. Muy linda. Pero lo que más me llama la atención es que es una chica muy inteligente. Es inteligente, tiene esas cualidades que creo yo cualquier hombre quisiera. Que cualquier hombre quisiera. Es cierto lo que dice, hablamos muy poco, pero creo que dentro de lo poco que hablamos hubo buen rollo, buena conversación. También pudimos hablar en grupo, que es otro ámbito, conjunto con Sebas. Y también
una chica que se desenvuelve muy bien, tiene tema de conversación también y me resulta eso bastante interesante. Y pocas personas suelen como que agradarme así de rápido, ¿me entiendes? Entonces... ¿Y te hizo hablar? Y me hizo hablar. Mira con lo que me cuesta a mí hablar. Wow. Y sí, la pasé genial con ella. Asumo que ella también conmigo. Claro que sí. Sí, lo mismo decía Eli, pero bueno. Ay, bueno. Bueno, también. Eli está viviendo un amor único ahorita y creo que hay que respetar eso. Hay que respetar eso. Sí. Tiene un buen corazón el Austin. También Gris y Miguel tuvieron un cuarto rojo. No, ya tú qué, ya no te sumas a todo. Estás decidiendo como ir a conocer a Miguel un poco más. Sí, la verdad que con él solo había platicado 2 veces, entonces era como que el momento para conocerlo un poquito más porque, como te dije, no quiero estar tampoco indagando en todos los chicos o en los que yo tenía la posibilidad de conocerlos, entonces como que a ver con quién siento que tengo más esa conexión, pues. Para eso se trata, conocer. También Jessica se dio la oportunidad con Diego, hoy a conocer un poquito más a Diego. Fue sorpresivo para Diego completamente. Sí, no, estuvo súper chévere. Yo había tenido la oportunidad de conversar con Diego aquí en la casa, pero poquito. Así que por eso decidí, ¿verdad?, invitarlo al cuarto rojo, porque sé que Diego es una persona súper real con la que uno se siente súper cómodo. Así que nada, por eso lo cité. Sí. Pues de eso se trata el cuarto rojo, chicos, que tengan la oportunidad de citar para conocer un poquito más a una persona, para añadir a los números, quitar los números que platicamos hoy con las chicas. Y chicos, ustedes también sean inteligentes a la hora de elegir el cuarto rojo, a conocer, a sacar de dudas, de eso se trata. Así que recuerden, aquí estamos para conectar y en casa también les recuerdo que voten por su favorito en www.elpoderdelamor.tv y con esta actitud, chicos, las 8 horas quedan completadas. Nos podemos ir. Bye. Lo que dijo Jorge no me gustó. Tienes que saber ser prudente y saber cuándo callar. Muchísimo desde el inicio hasta hoy es otro Jorge. Tus consejos son buenos, vos no los tomás. No esperes más para soltar. Yo veo coqueteo todavía ahí. Ella está enamorada de Dondai. Yo vi a Elizabeth y a Austin muy risueños. Creo que reservarse, particularmente sentimientos, no es una buena opción. Tienes que trabajar doble, si de verdad la quieres. Shirley va a tener esposa con 2 personas. Siento que tenemos mucho por conocernos, por lo menos de mi parte hay mucho de mí que no conoces. Te ofrezco mayormente a ti una disculpa porque realmente no quería ponerte en esta posición para nada. ¿A quién tú le vas? A Jorge. 100 liras a Renier. Ahorita otra Elizabeth distinta. De eso, la semana pasada fue una victoria. Pues si no pasa, bien. Y si pasa, pues mucho mejor. Al inicio sí, de hecho sí fue incómodo, nunca... Dijeron que te iban a desenmascarar. Y una mujer como Shirley se aburre fácil. Sí que se pasó de la raya. Ya se ve la burla. Tanto que la presionan, la van a aburrir y se puede ir con otro.